Acciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Avila Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibro fácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería. Ya estamos con la vuelta al cole. Todo lo que necesitas, las mejores marcas y precios. Mochilas, carpetas, repuestos, cuadernos, lápices, cartucheras, bolígrafos. Lista para el jardín, 20% de descuento. Tarjetas Consumax Plan Max. Cuadernos tapadura por 100 hojas, 3.500 pesos. Cuaderno tapadura por 168 hojas, 4.900 pesos. Cuaderno La Prida por 100 hojas, 5.500 pesos. Repuestos La Prida Eco por 400 hojas, 9.000 pesos. Bolígrafos Fluor por 2 unidades, 2.000 pesos. Además, todo en descartable. Bolsas, camisetas, caja para pizza, papel, vasos plásticos. Facundo, Isabela Católica 2283. Y vamos al cole con Facundo. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. ¡Ey! Como siempre, solo por hoy, amor. Solo por hoy. En la terapia
El padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Cursucuatiá, Corrientes. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajás? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenario lo llevo dentro del corazón. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8, 12 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 75%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Cinto cuero de capibara se lucía en su cintura.
de villa y de rastra pura de oro y plata, chera. También suele lucir un facón de vaina y cabo de alpaca. Así el paisano se destaca con esta vestimenta pura. Oro y plata en su cintura de botas negras y espuelín. Y es el mejor bailarín esta noche en la bailanta. Es el paisano Lalo Fernández, que luce esta pilcha gaucha. Trabajando en un evento que, por supuesto, de la mano de la Municipalidad de Ituzaingó y la Asociación El Pombero, y además un montón de otras instituciones que, como siempre, colaboran, como lo es el IDERCOR, el INTA, en este caso ahora le voy a contar por qué se suman también los ISFD de la zona norte, y el grupo Búfalos de Liberá, que es un grupo nuevo que viene trabajando muy bien para el sector, entonces también dice presente en esta Expo Rural. Así que, bueno, el viernes 18 vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con el ingreso de los animales de genética. Vamos a tener bovinos de las 3 razas que se ocupan acá en nuestra región, que son el Brahman, el Braford y el Brangus. Así que vamos a estar dándole ingreso a este tipo de hacienda, tanto machos como hembras. Bien, vamos a sumar, por supuesto, vientres de especie balina, serían búfalos, bubillas, ¿no es cierto?, que están en peso ya de entore, para que los productores puedan adquirir, aquellos que se están iniciando o también aquellos que están incrementando su stock. Recordemos que es una actividad que se viene desarrollando muy bien en esta zona, así que bueno, eso también vamos a estar ofreciendo. Y por supuesto, todo lo que es especies menores, ovinos, ¿no es cierto? Vamos a tener 3 razas que son justamente las razas carniceras y que se vienen adaptando muy bien, se vienen introduciendo muy bien acá en esta zona, que son el Texel, el Dorper y el Santa Inés. Recordando siempre que el Dorper y el Santa Inés son aquellas razas de ovino que no poseen lana, así que muy bueno para nuestro clima, para nuestro relieve que tiene agua, que es complicado por ahí para la oveja, pero son razas de muy buena producción de carne y que vamos a estar teniendo también en la Expo, como así también los porcinos, los cerdos que vienen en sus dos, digamos, los reproductores tanto machos como hembras, vienen desde la provincia de Santa Fe, razas que también se adaptan mucho acá a la zona, así que para que estén al alcance de los productores y puedan renovar y mejorar su producción dentro del campo, ¿no es cierto? Siempre apuntando a levantar la genética del campo. Eso le iba a decir, Catalina,
cada una de estos ítems que usted va marcando, justamente marca, valga la redundancia, la importancia de que el productor acceda a la información, pero que también acceda a ver el ejemplar, a poder comprarlo. La mayoría, tiene la opción, por eso este remate de genética hace que sea especial, que sea algo particular, no es cualquier otro remate, digamos. Exactamente, por eso el modo exposición, para que los animales estén en exposición, para que el productor se pueda acercar, tenga la posibilidad de hablar con el cabañero, de sacarse sus dudas, de ver. Yo creo que hay mucha, en Ituzaingó y alrededores, hay mucha intención de seguir creciendo y de mejorar. Así que bueno, esto es una herramienta más que junto con la Municipalidad de Ituzaingó se pone a disposición de los productores y obviamente, bueno, como es una expo, también va a estar enriquecida con otro tipo de actividades, que en este caso, te decía hoy, viste que se suma el ISFD y todos los ISFD de la zona norte, ¿no es cierto? Porque vamos a estar teniendo el encuentro regional de ISFD el día viernes, donde las temáticas van a ser justamente producción, turismo y gastronomía. ¿Sí? Dentro de lo que es gastronomía, vamos a tener a mediodía una degustación a cargo de 2 chefs de acá de Ituzaingó, que son Saulo Morínigo y Víctor Jara. Vamos a tener una degustación de comidas hechas con arroz, que es una producción muy importante de nuestra provincia, y también de carne de bubalina, de búfalo y ovina de oveja, ¿no es cierto? Así que muy contentos de poder recibir a las subsedes que están en Verón de Astrada, en Cacatí, en Loreto, también en la zona de Villa Olivar y por supuesto Ituzaingó Isla, así que vamos a estar recibiendo a los chicos que van a venir a tejer lazos, digamos, con el sector, porque generalmente uno va, estudia y después le cuesta la inserción de salir del ambiente educativo. Exactamente, entonces acá queremos poner al alcance de todos esa relación que se va generando, ¿no es cierto?, de compartir 2 días o un día por lo menos, tanto con los productores como con los cabañeros o empresarios del arroz o distintos sectores de donde ellos luego van a poder insertarse laboralmente. Así que la verdad que muy contentos de poder recibir y valorando también el esfuerzo de las localidades vecinas de acercarse hasta acá, hasta Ituzaingó, donde va a ser la sede de este encuentro regional de ISFD. Bueno, doctora, para esto hay que ir hasta el Pombero, que es un predio muy lindo, que también ya hace varios años vienen trabajándolo y se convierte como un punto de referencia, es un punto de referencia en este tipo de actividades y otras que tienen que ver con el campo. ¿Este acceso es libre, es gratuito, está destinado solo para ese público, los demás tienen que pagar entradas? ¿Cómo es esa parte, digamos, de la organización? Bueno, tomamos la decisión junto con el municipio de hacer todos los esfuerzos necesarios para que pueda ser gratuito al público, a la familia en general, que todos puedan venir a visitarnos, porque además de este encuentro de ISFD, también por la tarde vamos a estar disfrutando de otro tipo de charlas, como por ejemplo la charla sobre energía renovable, que va a estar a cargo de la empresa Green Argentina, donde seguramente vamos a tener la posibilidad de ver todo lo que sean bombas con pantallas solares, energía renovable, ¿no es cierto?, molinos y demás, que por ahí es muy válido para los establecimientos, sobre todo aquellos que la red eléctrica por ahí no llega, o bien aquellos que quieran comenzar a implementar esto de la energía renovable y tengan la posibilidad de informarse y de ver ahí en el lugar, ¿no es cierto? Así que entrada libre y gratuita. Y luego de esta charla vamos a tener también una dinámica a cargo del INTA con una demostración a campo, con maquinaria sobre la implantación de agrícola, digamos, sembradora de mandioca, picadora de alimentos, así que esto también se va a poder estar visualizando y por supuesto todas aquellas personas que estén interesadas van a tener el acceso libre y gratuito. No me tengo que olvidar también de una parte muy importante que es, bien lo decía usted, Clara, que es un punto de referencia, y justamente fue esa la visión que tuvo el gobernador Gustavo Valdés cuando tomó la decisión de
hacer el aporte de una sede social a este predio, ¿no es cierto?, que es de cada uno de los socios y por supuesto que también de todos los productores de la zona, para poder desarrollar en el norte este tipo de eventos, este tipo de encuentros y concentrar, porque la verdad es que tenemos muchísimo material productivo, intelectual, recursos humanos, pero necesitábamos el espacio físico donde concentrar todo esto, y esa fue la visión del gobernador Gustavo Valdés cuando tomó la decisión política, ¿no es cierto?, de brindar este espacio físico, y en esta oportunidad vamos a estar, si Dios quiere, habilitando ya el ala central y el primer piso de esta sede social. Así es que ahí en ese lugar se va a llevar adelante lo que es el encuentro regional de ISFD, y también, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Recordamos que, bueno, a partir de qué hora es todo esto, 18 y 19 de octubre. ¿A partir de qué hora? El 18, el encuentro de ISFD a partir de las 9 de la mañana, a las 12 tenemos la degustación de estos platos con los chefs, a las 14 tenemos la charla de energía renovable, y a las 16 la dinámica con el INTA, y a las 18 una actividad importante que para lo que va a ser el día sábado, ¿no es cierto?, que es la admisión de los reproductores, que va a estar a cargo del doctor Marco Grisetti, donde se va a estar constatando, ¿no es cierto?, las aptitudes físicas de estos reproductores que van a salir a la venta el día sábado 19. Y bueno, el sábado por la mañana vamos a arrancar con el remate de Hacienda General que va a haber, donde los productores también tienen la posibilidad de enviar Hacienda General, no importa si no es de cabaña, digamos, pero lo importante es que se sumen y participen, porque aquellos pequeños productores que después quieran comprar un toro quedan habilitados, ¿no es cierto?, con la consignataria para adquirir el toro, y la participación especial del IDERCOR, que es el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes, que en este caso va a aportar un subsidio, digamos, al pequeño productor que quiera llevarse un toro, y además la consignataria aportaría el flete gratis, ¿no es cierto? Así que bueno, tratando de conseguir la mayor cantidad de beneficios comerciales para que los pequeños puedan ir mejorando su rodeo también. A veces les cuesta mucho a ellos porque por no tener la cantidad por ahí de cabezas que tiene un mediano, un gran productor, pero bueno, siempre desde el Estado y con políticas que favorecen al sector, tratando de lograr las mejores condiciones. Así que también invitadísimos todos los pequeños productores que quieran participar. Estamos justamente con los interesados armando ya las carpetas. Siempre hay una serie de requisitos que hay que presentar formalmente, y bueno, con eso ya acceden a la compra de los reproductores. Qué importante todo esto, Catalina. Le agradecemos como siempre, bueno, estar al pie del cañón, como se dice, bueno, proponiendo estos espacios que no es fácil, pero se nota la articulación, ¿no?, del público, del privado, para que se pueda lograr un evento de esta magnitud. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a muchos hogares, y bueno, que tengan una excelente mañana. Gracias igualmente. Ahí estaba la doctora Catalina Corrales, médica veterinaria de Ituzaingó. El Pombero y la municipalidad organizan la primera expo rural. Ahí nos contaba un montón de detalles y muchos otros que vamos a ir agregando, digamos así, porque esto va a ser 18 y 19 con entradas libres y gratuitas en el predio del Pombero en Ituzaingó. Nuestro norte informativo es siempre la verdad. Garantizando que la noticia llegue a todos. CDR. Cadena de radios. Democracia y federalismo al informar.
8 de la mañana, 29 minutos en la República Argentina. Hasta acá la información, bueno, musical también. Estuvimos escuchando hoy a Toto Seman, No Perdimos la Guerra, que es un trabajo integral en adhesión a la gesta de Malvinas, que tiene distintas etapas, y uno de esos capítulos de ese relato en un CD, que es malvinero, digamos, tiene que ver con ese mensaje de no perdimos la guerra. Después estuvimos escuchando Mis Experiencias, Salvador Miquel Quintana, bueno, y avanzamos en nuestra mañana, Cielo Provinciano, lo que escuchábamos recién. 8:30 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. La noticia en el Chaco: el fiscal habló tras el intento de apartarlo. Sabadini, un mensaje encriptado: ojo con los trapos sucios y los papelitos, dijo que va a apelar la medida y que mientras tanto seguirá actuando en el expediente. Esto tiene que ver con el clan López, porque en Chaco tenemos el clan Sena, el clan López, y ahora esta semana se suma las detenciones de funcionarios de la gestión anterior, sobre todo uno de los preferidos de Coqui Capitanich y una arquitecta que también está detenida con ese funcionario, digamos, porque se perdieron 16,5 millones de pesos de fondos que eran para, entre otras cosas, cooperativas y viviendas en el Chaco, que bueno, que al final no se hizo ninguna y por eso hay 2 detenidos ya. 8:31 en la Argentina. Hoy a la tarde llega el gobernador al sur de la provincia. Nosotros estamos ya en comunicación con el intendente de Sauce, que es una de las 2 localidades que va a visitar hoy el gobernador. Ingeniero Carlos Romano, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días Clara, buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar en contacto. Muy contentos, esperando la agenda oficial del señor gobernador. Bueno, se venía, justamente usted lo dijo, ¿no? Esperando que Valdés pueda llegar a Sauce. Hay muchas actividades. ¿A partir de qué hora, ingeniero? La agenda oficial a partir de las 14 horas, sí, es la entrega de las computadoras, las netbooks, en el colegio Echevarría, ¿sí? En la escuela Echevarría. Después tenemos la entrega de casas del programa Unión TV, la inauguración de un salón de usos múltiples y por último la inauguración del edificio del Instituto Superior de Formación Docente, que bueno, es una obra emblemática para todos los sauceños y que va a poder estar, ya está funcionando, se está ocupando y demás, porque era un pedido, una urgencia de todo el arco educativo, el arco estudiantil de tercer nivel, y bueno, se va a poder estar inaugurando y haciendo el simbólico con el gobernador este día. Se sabe que en el momento en que llegan estas visitas institucionales, por supuesto que es importante y siempre hay cosas para, como en este caso, ¿no?, inaugurar y otras para solicitar. Dentro de esas posibles, ¿no?, solicitudes, ¿qué se destaca? ¿Por dónde vendría la cosa si es que hay posibilidad de pedir, no? Y sí, la verdad que como toda comunidad son varias y variadas y muchas las demandas que hay. Tenemos, justamente hoy estamos entregando estas casas del programa Unión DIV, que dan solución habitacional a un problema que hay en Sauce, que tenemos con los ciudadanos, con varias familias que necesitan soluciones habitacionales. Así que bueno, también vamos a poner a disposición para esperar más casas, volver a renovar un convenio que tiene con Unión DIV. Eso todo es decisión del señor gobernador y su equipo, por supuesto, pero es un problema que necesita funcionar, que vamos solucionando de a poco. Lo otro que ver que sea obra con el reasfaltado de las calles de Sauce. Es un proyecto que también está y lo tiene en mente el señor gobernador, y estamos esperando una solución desde ese lado. Por supuesto que vamos a conversar sobre la continuidad de la obra de la ruta 126, que une en el tramo Sauce-Curuzú, entre otras. Después, en lo que tiene que encontrar, la verdad, la soluciona mucho,
Se me está cortando la señal, Carlitos. Se me está cortando la señal por ahí. Se va a conversar sobre retomar la obra en la ruta 126 y después, ¿qué me decía? Sí, lo que tiene que ver con infraestructura eléctrica, la verdad que se han avanzado y se han hecho varias mejoras o muchas mejoras en el sistema eléctrico. Nosotros también hemos realizado mejoras en el sistema de alumbrado público. Así que bueno, por ese lado vienen todas estas cuestiones con lo que tiene que ver con obras duras o con políticas duras, obra pública. Sí, con políticas blandas y demás estábamos a punto, bueno, no se llegaron con los últimos detalles para abrir un centro del Plan Más Vida, que es algo muy importante para toda la comunidad aquí en Sauce. Y que ¿Dónde era el Hogar San Benito? No, es por calle Pellegrini, frente a Radio Ciudad, en un domicilio particulares, y bueno, se reacomodó toda la casa. La casa de la señora Marta Turza. Vos sabés que somos somos conocidos acá, así que te vas a ubicar bien dónde es. Y bueno, podemos... es una problemática que, bueno, que nosotros desde la municipalidad estamos haciendo un trabajo silencioso, porque hay información sensible en el medio y demás, con las personas que necesitan de estas soluciones. Pero era un buen paso, un adelanto poder tener activo este centro. Seguramente en pocos días más ya se van a estar terminando los detalles. A eso le quería preguntar, pero se está trabajando para que si no es hoy, que justo llega el gobernador, más adelante eso se inaugure, se abra. Sí, por supuesto, sí. Se están ultimando los detalles, el tema cartelería y terminar con algún mobiliario que faltaba para el funcionamiento correcto. ¿Y hay pero personal? Nada más que eso ya está. ¿Hay personal, capacitado para hacer esa tarea en Sauce? Sí, nosotros desde la municipalidad, te decía recién, estamos ya trabajando en todo lo que tenga que ver con la problemática o consumo problemático, desde psicólogos, terapeutas, doctores, abogados y demás. Tenemos ya un equipo de contención formado. Lo que no teníamos era un lugar acorde para que funcione todo esto. Así que hay personal. Nosotros ya venimos trabajando incluso con fundaciones, donde donde hay posibilidad de terapia, de trabajo de reinserción y demás. Bueno, me quedé ahí pensando, hay posibilidades, si se renueva el contrato con el programa Ñondibé, de hacer un nuevo grupo de viviendas. En este caso, ¿cuántas se van a entregar? Tengo entendido que en este caso se entregan 10. Sí, 10. 10. Y tengo entendido que el programa sí funciona de 10, por tandas de 10. Claro. Sí, eso es lo que... o sea que se van a pedir 10 más. Si se renueva ese convenio, serían 10 más. Exactamente. Qué lindo esto, porque son casas equipadas, ¿no? Sí, totalmente equipadas, amobladas, cama, colchón, termotanque, cocina, heladera. La verdad que una solución completa, realmente completa al problema habitacional que tiene cada familia. Carlitos, ¿y de quién depende ahora el mantenimiento ahí en ese tramo feo de la ruta 126? Porque quedó sin obrador y es como, ¿a quién le toca? Digo, porque hace muy poquito, estuve ahí en Sauce, yendo, viniendo, y hay algunas zonas que hay pozos y todo lo demás, y digo, ¿a quién le toca ahí el mantenimiento? Creo que eso está en plazo de obra todavía, así que por una cuestión legal tiene que ver con la empresa que venía realizando la obra. Desconozco en qué momento en qué momento del proceso están, si ya se reactivó, desde la parte legal o jurídica. Hoy recién hace unos momentos me consultaban para poder intervenir, para poder pasar una máquina. La verdad que entiendo que por cuestiones legales no se puede, porque es una obra que está en ejecución, pero está suspendida. Bueno, estamos, y creo que esa es la gran traba que hay que sacar, o el paso que hay que dar para destrabar eso y que continúe la obra. Y todos aquí estamos expectantes por la continuidad de esa obra, que te decía también, junto al edificio del IFD, son las 2 obras emblemáticas que pedimos, o que se pide desde toda la comunidad de Sauce, y que el gobernador Valdés ha sabido dar respuesta, al menos desde que yo estoy al frente de la gestión municipal. Carlitos, hoy 16 horas, entonces comienza la agenda con la presencia del gobernador. 14 horas. 14 horas. Bueno, sí. ahí vamos a estar atentos también, porque nuestros compañeros ahí de Sauce ya nos avisaron que está todo
todo preparado como para ir mandando la información también a través de cadena de radios, cosa que agradecemos un montón, porque de esa manera, bueno, vamos haciendo también la información pública, digamos, de todo lo que se va viviendo en Sauce y después en Cazadores, que es la agenda para hoy de Valdés. Le agradecemos su tiempo, intendente. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, bueno, son bienvenidos. Gracias, hasta luego. Ahí estaba el intendente de Sauce y algo que por ahí, bueno, la gente no entiende o no sabemos, por eso le pregunté a quién le corresponde esto de rellenar los pozos, aunque sea como uno dice cuando transitamos ese tramo que quedó feo porque no se terminó de la ruta 126. Por lo legal, por un tema legal, eso le corresponde a la empresa, porque si bien no está el obrador ahí todavía, pero es la empresa la que tendría que estar haciendo ese trabajo. O sea, me hizo acordar recién, nada que ver, ¿no? Pero les cuento, cuando Yapeyú quería arreglar el templete de San Martín, y Nación le decía, no le corresponde, porque es tarea nuestra, pero no hacía y no dejaba hacer. Bueno, acá es lo mismo. No hacen y legalmente no se puede hacer, por lo que legalmente digamos, rige, está vigente. Así que bueno, ojalá que se retome en el menor tiempo posible. 8:40 en la Argentina, www.cadenaderadios.com.ar, ahí está la noticia, ya habíamos adelantado esto. Se va a quedar tranquilo Fito Fernández, que él se mantuvo toda la semana que el gobernador iba a Sauce, más allá que nos decían, no va, sí va, no. ¿Qué decía Fito desde Cadena de Radios? Va el viernes a Sauce. Por eso ayer, tal el adelanto de Cadena de Radios, confirmamos que Valdés visita Cazadores, Correntino y Sauce, ¿sí? Bueno, avanzamos en nuestra mañana. Un cariño grande a Ruperta, ahí cerquita de mi casa en Sauce, una vecina. Que siempre que estamos ahí en Radio Santa Rosa, sí tenía que respirar. En Radio Santa Rosa nos escucha. Así que bueno, un cariño grande para ella. Gracias Celeste Gauna de la EFA, es la actual reina del Festival de la Guaina Correntina. El 12 de octubre estamos en Sauce, en Cañaditas, en Casa Mario Despo. 400.000 pesos en premios. La inscripción es gratis. Bailan chamamé. El certamen es de baile para parejas de ballet, para parejas de personas que justamente vienen a la fiesta a bailar, aficionados se le dicen, y este año se suma la categoría infantil. Así que este año, decía, se suma la categoría infantil, son 400.000 pesos en premios y la inscripción gratuita. Están todos invitados, el 12 de octubre nos vemos en Cañaditas, 8:42 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes. El saludo para la gente de Esquina, muy lindo el día por Esquina, lleno de lanchas del Paraná, nos dicen, en un ratito vamos a ir a Esquina también con la información deportiva. 8:42 en el país. Hablamos de todo. Escuchamos a todos. Llegamos a todas partes. Cadena de Radios. Cadena de Radios. Democracia informativa sin fronteras. En la Argentina, la docente y presidente de la Fundación Caminos de Amor y Esperanza, Karina Pérez Esquivel, está en comunicación porque, bueno, para este fin de semana hay una actividad interesante en adhesión a la concientización del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Karina, ¿cómo le va? Buen día. Clara González la saluda. Buen día, Clara. Muchas gracias, como siempre, un año más contactándonos para poder visibilizar esta campaña y esta adhesión que hacemos todos los años como fundación
sobre el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. La verdad que pensaba eso que usted decía, ¿no? Un año más y es increíble cómo pasa el tiempo, pero también cómo se van afirmando los pasos en esto, por ejemplo, ahora, más allá de que sea un fin de semana o el momento en que caiga la fecha, como se dice en calendario, ustedes van buscando la forma de visibilizar esta cuestión y bueno, y el trabajo que ustedes hacen. Este domingo van a la cancha. Sí, este domingo vamos a la cancha, como ya decía en otra nota también, nace de mi hijo, digamos, y que también es parte activa de esta fundación que creció con la fundación y que bueno, ahora da pasos solo ya agigantados. Y quiere él visibilizar el deporte porque bueno, caía domingo y estuvimos así viendo y me decía ¿por qué no ir a la cancha? Además es un sueño que él tiene, al tener parálisis cerebral, a él le gusta el deporte y uno de los deportes es el fútbol y entendió de que no lo va a poder jugar profesionalmente porque tiene un CUD, pero sí entiende que en el potrero y con cuidados lo puede hacer. Entonces me dijo, mamá, ¿por qué no ir? Yo nunca pisé una cancha, nunca conocí una cancha. Entonces le digo, bueno, vamos a concientizar de esa manera. Nos pusimos en contacto y muy gentil. Pablo, el director, el presidente de la Liga Correntina de Fútbol, nos ofreció ese día. Justamente me dice el domingo juegan las reservas, que es un partido, una final, en el cual hay mucha gente. Bueno, la idea es ir y ese minuto, ese tiempo que nos brindan, poder concientizar y bueno, cumplirle el sueño también a este nene con parálisis cerebral que viene trabajando muy personalmente, inclusive él mismo hizo el spot con su propia voz. Ya me doy cuenta cómo el tiempo pasa y va creciendo y bueno, ayer me saltaba en el Instagram el recuerdo de una nota que me hiciste el año pasado justamente. Acá en el estudio, claro. Sí, claro. Y recordaba y decía, bueno, y otro año más que también está compitiendo para natación, que el deporte es algo fundamental en la vida también de las personas con PC, porque evidentemente ayuda mucho a la movilidad, ayuda mucho a la parte del cuerpo, digamos, y bueno, también a la mente, ¿por qué no? Porque una persona que hace deportes o una persona que hace hidroterapia por pedido médico, obviamente que mejora su calidad de vida. Bueno, esto aprovechamos ya que puso ahí el bocadillo, como se dice, en el caso del hijo, de su hijo, sí. Bueno, usted decía recién, va a competir en natación. El año pasado estuvo en los nacionales, ¿no? Y la verdad que le fue muy bien representando a la provincia de Corrientes. Sí, y este año creo que vamos de vuelta, si Dios quiere. Al menos fue bien en todas las competencias que fueron acá en las provincias. Sí, que si Dios quiere estaremos contándote a la vuelta después cómo le va también. Y bueno, él eligió el lema de este año. Entre todo lo que veníamos hablando, él me dijo, quiero vivir sin discriminación. Entonces elegimos ese lema para poder concientizar este año y bueno, ya te digo, activamente él está trabajando con solo 14 años, está produciendo todas estas ideas. Yo simplemente acompaño, que es lo que uno quiere, ¿no? Que su hijo avance y bueno, uno acompañe. Bueno, está la invitación entonces, la gente que vaya a la cancha, bueno, ya sabe que ahí van a tener un momento donde van a estar con la Fundación Caminos de Amor y Esperanza, pero si no también en las redes están con un video institucional, esto que comentaba usted recién. Los que quieran buscar más información, ¿cómo se comunican con ustedes, Karina? Sí, a través del 3794-398708, es mi número. Y también en el Instagram estamos Caminos de Amor y Esperanza, o en el Face, Fundación Camino de Amor y Esperanza, es la forma de contactarse con nosotros. Y bueno, la idea es que, como dice el spot que él mismo hizo, me ayudás, me acompañás, te sumás, porque la idea es acompañar en esos minutos a que ellos también tienen voz y que quieren una vida sin que nadie los discrimine, porque como lo han pasado, saben
y la verdad que todavía podemos ver algunos hechos discriminativos, algunas acciones de algunas personas. Entonces la idea es concientizar y bueno, que podamos seguir en este camino de una sociedad inclusiva. Muchísimas gracias por el tiempo y como siempre por no detenerse, porque esto también tiene sus altibajos, pero hay un motorcito ahí que no la deja quieta tampoco, así que bueno, un abrazo grande y gracias por el tiempo. Así es, no me deja quieta en ningún momento, así que muchas gracias a vos también como mamá por acompañar, por ser empática y por ponerte en nuestros zapatos un ratito y saber que es una lucha muy difícil. Y yo sé que con los medios estoy muy acompañada. Digo, muchísimas gracias, un año más. Gracias, Karina. Karina Pérez Esquivel, Fundación Caminos de Amor y Esperanza. Su hijo tiene 14 años, nació con parálisis cerebral, de ahí surge todo lo que es la fundación también, de decir, bueno, ¿cómo me manejo con esta patología? En realidad es un integrante de tu familia que tiene una limitación, que tiene una discapacidad, pero eso no significa que no brillen otras cosas, ¿no? Porque en el caso de su hijo, el año pasado fue campeón y vino porque dijo, voy a hacer natación, voy a ir a competir, voy a traer una medalla, y trajo 2, y ella estuvo aquí en los estudios de Cadena de Radios también visitándonos, porque él en ese momento estaba en el colegio, es alumno del colegio secundario Juan Domingo Perón, que bueno, que están ahora funcionando acá muy cerca de la radio y que le están haciendo su edificio por calle Chacabuco, acá en Capital. Federalizamos la noticia. Democratizamos la información. Aquí siempre hay más voces. Cadena de Radios. Cadena de Radios. Construyendo soberanía con cada eslabón informativo. La fragua de enero forjó mi poesía, soy vuelo de un ave, soy luna que va buscando en el río el remanso callado, tus ojos muchacha, mi nido y mi paz. Mis sueños se elevan de azules ocasos, mi canción no canta solo por cantar. Las huellas trazadas son de otros, las mías las marco en el paso. Rebelde es mi andar, déjame muchacha tu silencio, más allá de la piel, del amor y del tiempo. Que mi alma bohemia se embriaga de ausencias y es fría la noche teniéndote lejos. Déjame buscarte en el canto nochero que nace en mi pecho y se va pueblo adentro. Déjame llevarte prendida mis sueños, que es largo el camino y no tiene regreso. Esencia guaraní, lo que estamos escuchando a esta hora de la mañana, 8:53 en la Argentina. Vamos a exteriores. Las noticias vienen y van. La realidad cambia en cuestión de segundos. Las calles marcan el ritmo del día. Y nuestro móvil está allí para saber lo que pasa. Fito Fernández, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué pasa? ¿Por dónde anda usted? Buen día, Clara. Buen día a todos los compañeros de trabajo. Bueno, estamos aquí cerca de la Municipalidad de Corrientes, donde, bueno, ya comenzó la audiencia pública, nada más y nada menos, para tratar lo que es el aumento del boleto, un nuevo aumento del boleto. Recién está hablando hace bastante tiempo y le están haciendo bastantes preguntas a
la señora Gabriela Temporale, nada más y nada menos, que es de la CETUC, exactamente, de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Corrientes, que bueno, ella tiene por supuesto su postura con un boleto a 1.549 pesos con 76 centavos. Eso es lo que pide la CETUC, exactamente, de parte de Gabriela Temporale, porque según dicen, solamente de los 80.000 usuarios que utilizan el transporte público, 15.000 son los que abonan la tarifa plana de pasajeros aquí en la ciudad de Corrientes. Recordemos que en total son 11 personas las que tienen que hablar, entre ellos está el defensor del pueblo también, en cuarto lugar, que es Agustín Palles. También están algunos referentes y algunos particulares también. Y otro destacado es nada más y nada menos quien va a cerrar esta audiencia pública, que es Nelson Beas Ollarzo, que es el de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes. Como le dijimos, recién está hablando hace bastante tiempo, o sea, le están haciendo preguntas, porque recordemos que tienen 10 minutos para hacer su exposición. Gabriela Fernanda Temporale, que bueno, ya hizo justamente su exposición y ahora está recibiendo algunas consultas de los concejales. En segundo turno va a estar José Ruiz Aragón, nada más y nada menos, y en tercer lugar Julio Alfredo Maciel, que también es otro particular, pero bueno, de referentes, por supuesto, también aquí de unas agrupaciones de Corrientes. En cuarto lugar, como bien lo dijimos, Esteban Agustín Palles, y bueno, y después se sucederán otras personas que bueno se inscribieron en esta audiencia pública, y como bien lo dijimos, Nelson Beas Ollarzo va a cerrar, que es de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes. En lo que respecta, por supuesto, al gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Valdés, bueno, tiene una agenda muy extensa en la jornada de hoy, pero en el interior sur de la provincia de Corrientes, ya que a las 10:30 horas va a hacer entrega de netbooks del programa Incluir Futuro en el Colegio Secundario Cazadores Correntinos de esa localidad. A las 11 va a entregar viviendas del programa Oñondivé en General Verón de Estrada, así es que luego se trasladará a la localidad de Sauce, como lo habíamos informado días atrás. A las 14 horas va a ser entrega de netbooks del programa Incluir Futuro en el Colegio Secundario Esteban Echeverría. A las 15, entrega de viviendas Oñondivé también en el barrio Malvinas de Sauce. A las 16, inauguración de salón de usos múltiples del barrio San Cayetano. Y a las 17, la inauguración del Instituto Superior de Formación Docente, que queda en el Mitre entre General Paz y Verón de Estrada de la localidad de Sauce Clara, completando por supuesto una jornada de siesta larga hoy para lo que respecta en materia de actividades para el gobernador. Y para nosotros también, Fito, porque sí, estamos informando en tiempo real. Así que en el momento en el que el gobernador está viajando, que va, que viene, que inaugura cadena de radios, ahí está, en www.cadenaderadios.com.ar. Hoy no hay siesta, ni se lo ocurra. Hoy no hay siesta, y menos para los sauceños que bueno van a estar allí con la visita del mandatario provincial. Mañana sábado... Espera un poquito, Fito. Te quiero decir algo porque tengo anotado acá, si no me olvido, no lo hago y después digo, hasta el lunes no voy a esperar. Alumnos de la EFA reciben sus computadoras también en Sauce hoy. Alumnos de la EFA, que es la escuela que está entre Sauce y Esquina, en Cañaditas, bueno, ahí vamos a estar ahí con un grupo de alumnos. Vienen la presidenta de la Comisión de Padres, el asesor legal y el rector a recibir y acompañar las computadoras para los alumnos de la EFA Aranduroga. Esto va a ser hoy a la tarde en Sauce. Ahora sí. Así es. Y como es, en lo que respecta a la agenda del gobernador, bueno, mañana a las 10 de la mañana va a estar aquí en el Espacio Andes haciendo su lanzamiento de candidatura a presidente del Partido Radical, así es que vamos a ver cómo continúa esa agenda. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana en el Espacio Andes. Nos confirman aquí que el gobernador va a estar lanzando su candidatura a presidente del Partido Radical allí, por Avenida Maipú, en Espacio Andes, un lugar amplio, y ver qué es lo que ocurre con la agenda de Montecasero, ¿no? Que si la va a realizar o no, o si la realiza en horas de la siesta. Muy bien, gracias Fito, hasta luego. Hasta luego.
8:59 en la Argentina. Me quedo un minuto más en el sur de Corrientes. Feria del Libro en Curuzú, Cuatiá. Comenzó ayer la Feria del Libro en Curuzú. Noel Brear va a estar en Curuzú, Cuatiá, hablando de las memorias de Pedro Ferré también. Esto que les contaba recién, la EFA recibe, los alumnos de la EFA reciben computadoras. Seguramente que hoy habrá oportunidad, ojalá que sí, de volver a pedir al colectivo para trasladar a los chicos de la EFA a la escuela. Son 30 kilómetros, un poquito menos, desde el pueblo a la Aranduroga, para que los chicos vayan y vengan de la escuela. ¿Qué más tengo por acá? En Esquina también reconstruyen el Boulevard Alfonsín. Esto es una obra que se está llevando adelante junto al gobierno de la provincia y la municipalidad de Esquina. El Boulevard Alfonsín está a pleno. Bueno, y Monte Caseros, que ya les contábamos ayer, está con actividades porque cumple 195 años. Tenemos que ir a la pausa de las 9, ya venimos. Bueno, yo creo que esta es una nueva etapa que vivimos. Los actores, las voces, los hechos que día a día constituyen la realidad están en tus oídos. ¿Querés saber lo que pasa? Escuchanos lunes a viernes. Cadena Provincial de Radios. Seguro estás informado. Tanda publicitaria. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Muchacha campesina de un tiempo ya lejano, tomados de la mano, el campo evolución. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Gran cierre de Invasión del Amor de Dios en Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este sábado 5 y domingo 6 de octubre desde las 18:30 horas en la Fundación CBC. Acceso Este, Ruta Nacional 119, frente al Gran Hotel. Serán noches de poder. Dios hará grandes cosas. No vengas solo. Te esperamos. Fiesta de las familias de Invasión del Amor de Dios. En la terapia
El padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Cara. Este año te presentamos y a ti te en carpa gigante. Y actuarán Ángel Pizzochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo. Y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy calentero. Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en cumbia y chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre. Organiza Hermanos Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Me golpeaste el alma sin piedad. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9, 8 minutos. Temperatura 16 grados. Humedad 85%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Tras otro.
No todas son pálidas. A tu lado hay un universo de oportunidades. Cadena de Radios te da noticias con ganas de verte crecer. Mañana, 9 minutos en la República Argentina, una mañana súper agradable en Corrientes, realmente da ganas de ir a tomarle ya por anticipado el Pulso de la City, que es el próximo programa que viene después de Cadena de Radios, justamente la continuidad informativa en Radio City se llama así, el Pulso de la City, así que están invitados también, aquellos que están ahora ya en compañía, digamos así, de la señal de streaming de Radio City, de Cadena de Radios, a quedarse ahí hasta el mediodía con toda la información y con el acontecer, el momento a momento de cada día, tomándole el pulso a la ciudad. Nos vamos un ratito al Chaco, transporte público, solo el pago completo de los sueldos desactivará el nuevo conflicto. El fiscal habló tras el intento de apartarlo, esto tiene que ver con el caso Tito López. Escuelas con demasiados preinscriptos, secundaria, el examen de ingreso volvió por falencias del otro sistema. Esto tiene que ver con el Chaco, con el Chaco. Ayer hubieron 2 fallos de la Unión Cívica Radical, 2 fallos en un día. La Cámara Nacional Electoral ratificó que la Unión Cívica Radical vota el 27 de octubre. Ahí nos decía desde Exteriores en la hora anterior nuestro compañero que en el Espacio Andes el sábado a las 10 de la mañana Valdés lanza su candidatura como candidato justamente a presidente de la Unión Cívica Radical. Esto va a ser este fin de semana. Se prendió fuego un colectivo en plena ruta y quedó destruido. Esto fue ayer a la tarde. Una dotación de bomberos trabajó en el lugar. Pasada las 5 de la tarde por Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1040, justamente el personal de bomberos llegó al lugar tras un llamado al 911. Bueno, se registró solo daños materiales, solo daños materiales. Este es un colectivo de, si no me equivoco, por el color del colectivo es del San Luis, el que viene de San Luis. Si no me equivoco, o es parecido, ahora vamos a ver, o de esa empresa, pero ahora vamos a ver bien, porque no tengo el dato de qué empresa es, pero sí ocurrió ayer por Ruta Nacional 12 alrededor de las 5 de la tarde. Caso Loan, filtraron chats del comisario Walter Maciel el día que desapareció el nene. En esos mensajes se mencionan a los tíos del niño Benítez y Laudelina como sospechosos, sugiriendo que están implicados en el secuestro. El 13 de octubre se cumplen 3 meses de la desaparición. Hoy en Capital, en Plaza República del Perú, en las 1000 viviendas, Plaza Los Inmigrantes en Verón de Astrada, Larrea 3400 en Laguna Seca y Plaza Evita en el barrio Verón de Astrada están los feriantes, ¿sí? Ferias de la ciudad, esto tiene que ver con Capital. Otra información, comenzó a las 8 de la mañana y continúa la audiencia pública y también estuvo nuestro compañero en la hora anterior contándonos cómo se realiza esta audiencia pública. ¿Qué van a hacer? Nos van a empujar a pagar más el boleto plano de colectivo urbano en Capital y nunca mejoran el servicio, pero bueno. Vamos a tener que pedir a nuestros sueldos un ítem, una cuota, así como un apartado, la cuota para ERSA, porque la verdad que van a aumentar, está la decisión, van a aumentar por tercera vez en el año, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede finalmente. 9 de la mañana, 13 minutos en la Argentina. Otra información que queríamos contarles es lo que pasó en Virasoro. Una buena y una mala tengo. Una buena que en el marco de la fiesta del mate y la amistad tuvieron su tiempo, su reconocimiento los héroes de Malvinas. ¿Sí? Esa es una buena. Una mala, no sabemos qué pasó realmente, quién dio la orden, pero ayer causó mucho malestar el trabajo de los inspectores de tránsito que fueron por las motos de aquellos que
dejaron estacionadas, por ejemplo, en una vereda frente a un instituto, y entonces, claro, estaban dentro del instituto dando clases, o del colegio dando clases, y se llevaban las motos. Ayer hubo un malestar generalizado, Entonces, ¿qué hacían? Trataban de hacer ingresar las motos al edificio, porque ahí el inspector municipal no puede ingresar a sacar la moto. Pero esto ocurrió ayer en Virasoro. Esto ocurrió ayer en Virasoro. Por ahí en la continuidad informativa, si nos atiende la rectora ahí del instituto, podemos conocer más detalles. No queda lindo eso. Es como cuando la gente dice, no, un ratito nomás entras en un trámite, sale del lugar y le llevaron el auto, ¿no? Parece muy de películas, pero no, el acarreo nomás sale a veces lo mismo que el auto. Es una locura esto. Pero ayer pasó en el interior, pasó en Virasoro, y la verdad que la gente estuvo muy molesta. Tenemos videos, imágenes que recibíamos de esta denuncia. 9:15 minutos a la Argentina. Tengo 5 minutos, vamos a la cancha. Para saber si fue una buena jugada. Para saber si fue una buena jugada. Para saber cuál es el futuro de un equipo. Para saber de deportes. Cadena Provincial de Radios. Cadena Provincial de Radios. Infodeportes. De la mano de Lucas y Brud, ahí vamos a estar con el deporte, vamos a la cancha. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Buen día, Clarita, buen día a toda la audiencia de la cadena provincial de radios. Tengo buenas noticias. Argentina le ganó a Francia y va a jugar la final del Mundial de Futsal. Esto es un torneo, el Mundial, que se está realizando en Uzbekistán. El equipo de Matías Lukuix se impuso 3-2 con goles de Claudino y Arrieta. Por duplicado, Touré y Menéndez convirtieron los goles de los europeos. ¿Cuánto tiempo más va a pasar que le ganemos a Francia, no? Ya, bueno, la única victoria que tuvieron en el último tiempo fue en la Sub-23, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que nos ganaron y festejaron como que ganaron un título, pero de mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, la selección argentina de futsal en este caso venció este jueves por 3-2 al equipo de Francia en las semifinales del Mundial en Uzbekistán. El conjunto albiceleste logró acceder a la final de la cita más importante de la especialidad por tercera vez consecutiva. El domingo próximo a las 12 se viene un partidazo, es un clásico, se va a enfrentar contra Brasil en busca del soñado título. Así que este partido va a ser muy interesante. Los goles de la selección argentina, bueno, como decía antes, fueron de Kevin Arrieta, el primero de penal y el definitivo de tiro libre sin barrera. Y bueno, y también el otro, Ángel Claudino, quien convirtió para la selección argentina. Vamos a ver cómo le va a la Argentina este domingo contra Brasil. Partido bastante complicado. Por otro lado también, aquí a nivel local, se está jugando lo que es el torneo de futsal, el torneo argentino de selecciones B Norte. El tercer puesto se va a jugar a las 19:30. Misiones Interior contra Paraná. Recordemos que es un torneo que también se busca el ascenso a nivel nacional, que bueno, ya están clasificados Metropolitana y Feico Fusa, quienes son los que van a disputar la gran final a las 21 horas. Vamos a ver si podemos hablar con Eduardo Pellegrini ahora en esta hora, quien es el titular. No estaba atendiendo, lo estábamos llamando la hora anterior, bien. Y no está atendiendo Pellegrini, se ve que está bastante ajetreado con esto. Hoy es la claro. gran final. Temprano nos pasaba información Fabio Godoy. Excelente. Buen día, dice hoy por tercer y cuarto puesto, Paraná versus Misiones Interior y la gran final, Feico Fusa, ¿dije bien? Feico Fusa, así es. Corrientes con BS Metropolitana. Exactamente. ¿Sí? A 21 horas. No, BS no, versus. Sí. Feico Fusa, Corrientes Interior, ahí está. Sí. Versus Metropolitana, ahí está. Bueno, estos partidos se pueden ver por YouTube. Se puede entrar ahí, ponen Torneo Argentino de Selecciones B Norte. Y bueno, ya pueden ver estos partidos que ya están clasificados a nivel nacional, Metropolitana y Feico Fusa, ¿no? Que van a jugar el Torneo Argentino de Selecciones en la A. Así que bueno, ahí está esa información. Y bueno, por otro lado también arranca la Copa de la Liga Correntina. Estamos hablando de que va a debutar el campeón de la liga este viernes. Comienza esta Copa de la Liga que bueno, ya veníamos informando hace tiempo, la cual va a reunir a 25 de los 30 clubes afiliados a la Liga Correntina. El torneo, bueno, que incluye a equipos de Primera A y el ascenso, se va a jugar en 5 grupos de 5 equipos cada uno.
El campeón de esta edición va a ganar un lugar en el certamen de primera división que organiza la Federación Correntina de Fútbol a comienzos de 2025. Sabemos que esta fecha inaugural tiene como mayor atractivo la presentación de Deportivo Empedrado, reciente campeón del torneo oficial. El equipo va a enfrentar a Peñarol en un partido correspondiente a la zona B, que se va a jugar en la cancha de Ferroviario Corrientes a las 19:30, a pesar de estar enfocados en su participación en el torneo regional federal amateur, que bueno, ayer estábamos hablando también con el DT de Mandillú, que bueno, dio un poquito de balance, que bueno, están por supuesto abocados completamente a este torneo regional federal amateur. Otro de los equipos destacados es Mandillú, justamente como decía, que también va a debutar en este certamen enfrentándose a Yaguareté en la cancha de Libertad. La información y todo el cronograma completo para saber qué partidos y a qué horarios hay, bueno, y en qué canchas, porque es importante también, están en cadenaradios.com.ar. Y por último, contarles la fecha número 17 de la Liga Profesional, que hoy arranca esta nueva jornada. Se va a disputar entre el viernes 4 y el lunes 7 de octubre. El encuentro entre Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero va a levantar el telón hoy. Por otra parte, River visita a Platense, mientras que Boca recibe a Argentinos el domingo. Está bueno, hoy para los partidos a las 19 horas, Unión contra Central Córdoba, y a las 21 horas, Huracán contra Sarmiento. Clara, hay mucha más información. Sí, señor, en cualquier momento volvemos con usted. Quiero mandarle un cariño grande a Celeste Gauna y a Rodrigo Rojo, son los alumnos de la EFA, que ganaron ahí en el certamen de la Guaina Correntina 2023. Ella es la actual reina. Así que bueno, Rodrigo Rojo y Celeste Gauna son alumnos de la EFA Sauce, así que un cariño enorme para ellos también, y que se preparen, se preparen, porque el 12 los esperamos de nuevo ahí nomás, a la vuelta de la escuela, pero en el medio del campo, a la vuelta de la escuela, pero en el medio del campo. Volvemos a Capital, ayer lo decíamos dentro de los títulos en general, para cerrar la mañana, ¿no? Cuando nos enteramos esta noticia, bueno, se va a hacer en Corrientes Capital la despedida, se va a recibir a Ofelia Leiva y se va a hacer la despedida, digamos, aquí en la Costanera. Para hablar de ese tema estamos en comunicación con la profesora Fabiana González. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Clara González la saluda. Hola. Fabiana, ¿me escucha? Ahí. A ver. Buen día. Muy bien, ¿usted? Pero todo estamos. Bueno, yo la escucho entrecortado, un poquito entrecortado en la señal ahí del celu. Se cambió para el 19 de octubre lo que va a ser recibir a Ofelia, como decía, y despedirla aquí en la playa. Exactamente, sí. Por unos problemitas físicos, la verdad que no tenemos buena señal, no la escuchamos bien, no sé si usted puede cambiar un poquito la ubicación para... A ver. Y subirle un poquito el volumen, me dicen acá. A ver. Por ahí estaba trabajando, y la enganchamos ahí unos minutos. Ahí, clarita. Ahí mejor, ahí un poquito mejor. Bueno, cuéntenos. Bueno, estaba que justamente cambia la fecha por algunos problemas técnicos y habría que terminar algunas, no nos da el tiempo para llegar. ¿Quiénes pueden participar, Fabiana, de esta despedida, digamos, no? ¿Es para el público en general? ¿Pueden ir los músicos también? ¿Se pueden sumar? Claro, lo queremos todos, es una despedida, así que ya algunos grupos firmados. Viene la banda de ella, que es la que va también, va a estar Pedro Villalba, Analia Índola, Verónica Noguera, viene de Concepción el grupo Yaguareté también. Bueno, ¿esto a partir de qué hora es? A partir de las 19 horas. Desde las 19 horas, entonces, el 19 en debajo del puente. La ubicación, digamos, geográfica va a ser ahí, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos que decir algo que no es un detalle menor. Es lo que expresó, digamos, es el deseo que expresó Ofelia
al momento de hablar de esto, ¿no? Que se quería quedar ahí con Rosendo. Con Rosendo y están corrientes con todo. Así que ella amaba mucho a Corrientes, porque mucha gente pensaba que era correntina, pero sus padres eran correntinos. Claro. De Concepción. Pero ella era de Buenos Aires. Porteña, claro, nació en Buenos Aires. Ella nació en Buenos Aires aunque se sentía correntina, ¿eh? Así es. Y eso se conoció recién cuando se dio el parte de su fallecimiento, ¿no? ¿Se sigue escuchando entrecortado? Sí, se sigue escuchando entrecortado. Sí. Pero bueno, de todas maneras tenemos ahí la información y tenemos todavía un tiempito, la próxima semana para volver a hablar por ahí con mejor audio, con mejor comunicación. Y también para ir confirmando los que se vayan sumando, los que se quieran ir sumando para esta despedida, Ofelia. ¿Dónde se comunican? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Y a través del número, podés darle, y bueno, se ha mandado a distintos medios de comunicación también. Y bueno, está trabajando mucho desde el área del Instituto de Cultura. Así que queremos agradecerle muchísimo también a él, a la presidente Beatriz Luis. Porque ellos también se suman, digamos, ¿no? a esta organización desde el Instituto de Cultura. Muy bien, profe, le agradecemos el tiempo, buena jornada. Bueno, te comento algo breve. Sí. Hablaron de la Cámara de Diputados, en la semana siguiente se le va a entregar como una discusión para oficinas, así que voy a estar recibiendo yo en ¿Hoy a la mañana? No, la semana que viene. Perdón, la semana que viene a las 10. Bueno, vamos a confirmar bien eso también. Gracias, profe. Ahí estaba la profesora Fabiana González. El sábado 19 a las 19 no se escuchó muy bien el audio, ¿no? Muy entrecortado, pero bueno, está la información en www.cadenaderadios.com.ar. Les quiero contar algo. El acto de apertura está previsto para este viernes a las 10 de la mañana. Se pone en funcionamiento el nuevo banco de sangre animal. Esto va a ser en el Hospital Escuela Veterinario. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE informa que este viernes se inaugura el servicio de banco de sangre animal. Esto es en convenio con la Fundación Basancor, porque no es solamente tener un banco de sangre para los humanos. Se venía trabajando y se logró esto ahora también para los animales. ¿Ustedes sabían que hay veces que tenemos que pedir donantes de sangre para los animales? Por ahí capaz no sabían. Bueno, ahora Corrientes cuenta con un banco de sangre animal. Y hoy a las 10 de la mañana se va a poner en marcha, o sea, se hace la apertura formal. Esta nueva área funciona en el Hospital Escuela Veterinario, que presta servicio a la comunidad, y funciona como instrumento de docencia, investigación y extensión. El acto de apertura está previsto para hoy, 10 de la mañana, en el Hospital Escuela Veterinario, área de pequeños animales. Es una novedosa propuesta, pero ya es una realidad en Corrientes. Felicitaciones a toda la gente que trabajó para que esto sea una realidad. 9:27 en la Argentina. Vuelvo con vos, Lucas. Siempre quedan noticias deportivas, así que bueno, 9:27 ya, viernes, cierre de semana. ¿Qué tiene para contarnos? Por supuesto, Clarita, bueno, tengo que darle lugar también a esta noticia que teníamos hoy tempranito. Falleció en un accidente Javier Moretti, dirigente del Club San Martín. Se trata, bueno, de un actual hincha. Bueno, como lo había manifestado también el Club San Martín en sus redes sociales, lamentó, los despidió, puso un mensaje, a ver si los puedo leer, a ver acá. Tiene, el escudo del Club San Martín con una cinta de luto. Al costado dice: el Club San Martín de Corrientes, su presidente y comisión directiva comunican con el más profundo dolor e impacto el fallecimiento de Javier Moretti, quien fuera jugador, hincha y actual dirigente de la institución. Expresamos nuestras condolencias y cariño a sus familiares, amigos y todos sus seres queridos. Esta información teníamos hoy temprano, nos mandaba nuestro compañero Fito Fernández, falleció el dirigente Javier Moretti en un siniestro vial que protagonizó ayer por la tarde. Es la información que tenemos
hasta el momento respecto de esta, una mala noticia y toda nuestra fuerza por parte de Cadena de Radios. Ahí estamos, y gran parte de la sociedad correntina también muy consternada con esto. Tenemos que decir que este fue un accidente de tránsito que lamentablemente se registró ayer alrededor de las 5 de la tarde en la ruta 34 y los 2 conductores de los vehículos fallecieron en el acto. Un automóvil conducido por un hombre oriundo de Corrientes, que es quien hablábamos recién, Moretti, y una camioneta conducida por una mujer que iba con otra mujer de acompañante, quienes se conducían desde La Banda hacia Fernández. Los vehículos impactaron de manera frontal, o sea, de frente, como se dice. Fallecen en el acto los conductores, quedaron atrapados entre los hierros y la acompañante, por su parte, sufrió graves heridas y está internada. Hay que ver también el desenlace, ¿no?, de la salud de esa otra mujer. Sí, Clarita, bueno, bien informado sobre eso, que también es parte del deporte y es fuera de juego. Tenemos que contarlo también, contar lo que sucedió ayer, esto ya sí en materia de fútbol a nivel mundial. Una noticia que teníamos es que el Inter Miami de Lionel Messi va a jugar el Mundial de Clubes 2025. A tener en cuenta que el año que viene es muy probable que Messi se cruce con Boca, se cruce con River y se cruce con equipos con los que ha jugado mucho tiempo en la Champions League, en la Liga Española y demás cuando estuvo jugando en el Barcelona, así que es muy probable y esto va a ser un repaso por casi que toda su carrera, diría yo, Claro. Porque ahí se cruza con directores técnicos que también lo han dirigido a él y demás, así que y es muy probable que se cruce con Boca y River, ¿no? Podemos contar lo que fue el cruce con el correntino, ¿no?, que ayer contaba usted, por favor. Sí, teníamos el video, lo estábamos viendo en streaming, el correntino Andrés Herrera, quien fue jugador de San Lorenzo y de River, jugó en el Columbus Crew en la final de la Supporter Shield, que es lo que le da el pase al Inter Miami para jugar el Mundial de Clubes, y al final del partido, que tuvo la victoria el Inter Miami, Lionel Messi fue y cambió la camiseta con un correntino, Andrés Herrera, quien después lo exhibió en sus redes sociales mostrando la camiseta de Messi, y cambiaron camisetas con un correntino. Es una información que teníamos y nos llega a nosotros, ¿no? Porque es correntino y porque es Lionel Messi justamente. Bueno, ahí estamos con toda la información. Si la gente ve el streaming de ayer, va a ver el video en el momento en que cambian la camiseta, Bien, ¿no? lo ponen en el buscador y va a aparecer ahora mismo la transmisión en streaming y también los de ayer, los del lunes pasado, ya toda la semana, que estamos completando la primera semana de streaming oficial de Cadena y el Pulso de la City, Clara. En el Pulso de la City vamos a tener sorteos en el mes de octubre. Ahora después vamos a lanzar seguramente en horas de la tarde, este viernes o el fin de semana, todo lo que tiene que ver con los sorteos. Así que mes de la madre y también mes de la discapacidad. Así que vamos a tener algunos premios que son didácticos de madera para las personas con discapacidad, ¿no? Que es muy importante también ofrecer este tipo de herramientas para todo lo que tiene que ver con la parte lúdica. Estamos en comunicación con Marilyn Tacón. Ella es presidente de la Fundación San Lorenzo y en el pueblo de San Lorenzo tuvieron la gran idea de inaugurar el centro de columna. Así que queremos que nos cuente, Marilyn, cómo vivieron este momento y también sabemos que tiene un gran impacto en la localidad, por lo que nos informaba también ayer nuestra compañera Marisa Sánchez Rolet. Marilyn, ¿cómo le va? Buen día, Clara González la saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás, Clarita? Un buen día para vos y para toda la audiencia. Realmente estamos contentos por abrir ese nuevo centro en nuestra localidad. Sabe que la fundación lleva el nombre del pueblo, así que es lo menos que podíamos hacer, llevar nuestro centro de columna para que la población de San Lorenzo y los alrededores puedan tener un servicio de salud más cercano y no tener que trasladarse hasta la capital. Y lo más importante eso, ¿no? Me decían ayer, es increíble todo lo que se soluciona. Primero ya desde el vamos que la gente no tiene que viajar a localidades vecinas, no tiene que esperar para ser atendidos, digamos, es todo mucho más fácil, más práctico, porque lo tienen ahí nomás a cuadras.
Claro, esa es la idea primordial, fue primero que la población de San Lorenzo tenga un sistema de salud, que todos los profesionales de acá, del centro de columna de Corrientes, se trasladan al interior, porque no solo tenemos pacientes de San Lorenzo, sino de toda la zona, Burucuyá, Saladas, Bellavista, Curuzú, que se trasladan hasta acá. Entonces, si los profesionales se acercan a ellos también están muy bien, porque a mitad de camino le queda el centro. Bueno, esto está recién inaugurado hace una semana, ¿no? ¿Hoy hace una semana? Sí, todavía no, el viernes, hace una semana exactamente. Lo inauguramos la semana pasada y van a comenzar estamos tomando agenda para los distintos profesionales y a partir del lunes comienzan la gira de los profesionales del centro de columna. Bueno, no ¿y cómo es el trabajo, Marilyn? neurocirujanos. ¿Cómo es el trabajo con el tema de las obras sociales? Que todo el mundo pregunta eso. ¿Y atienden obras sociales? Sí, como acá, con todas las obras sociales. Además estamos haciendo convenios, viste que eso nos va a llevar una semanita a hacer convenios con todas las obras sociales para que se puedan atender allá. Por ejemplo, ahora estamos muy avanzados con SOMU, que seguramente la semana que viene la gente de SOMU, todos sus afiliados podrán atenderse ahí sin cargo. Bueno, esto es muy importante, está toda la información en las redes, como se dice, con solo colocar centro de columna ya aparece. Tenemos imágenes que nos mandaba nuestra compañera también del momento del acto, de todo lo que fue la inauguración en sí. ¿Y el trabajo va a ser de lunes a viernes o de lunes a sábados? De lunes a viernes, según la necesidad del pueblo o de las zonas aledañas, porque hay profesionales que también están dispuestos para ir el día sábado. Claro, depende de la demanda, como se dice. Depende de la demanda, exactamente. Y tenemos que decir esto para la gente, este es un centro de salud privado, o sea, si bien están ahí cerca del paciente, cerca de la gente, como decíamos, depende de la demanda, a diferencia por ahí de tener que ir a buscar esta atención de especialistas a otras ciudades más grandes, ahora lo pueden tener en el mismo pueblo de San Lorenzo. Es así, Clarita. Todos los especialistas que están en el centro de columna, acá en Capital, se trasladan también a San Lorenzo. Pero no solo los especialistas en columna, también tenemos traumatólogos, nutricionistas, psicólogos, pediatra, ginecología. Es un staff grande que lo estamos llevando para San Lorenzo. Bueno, me imagino que contentos, digo, la familia, poder devolver esto al pueblo de uno, ¿no? Y sí, realmente sí, porque es el lugar de donde nacimos, donde nos criamos, siempre estamos ahí, así que es un orgullo para nosotros poder brindarle a la sociedad un poquito de salud. Qué lindo. Marilyn, le agradecemos como siempre la predisposición y bueno, y que puedan cristalizar este sueño, porque lleva su tiempo, pero es importante que la gente hoy ya, a partir de la semana que viene, que no falta nada, pueda acceder. A partir del lunes estamos accediendo con los profesionales. Así que ¿y usted va a estar de secretaria también ahí? Y vamos a ayudar. Tenemos ya un secretario que está trabajando como acá y vamos a ayudar. Ayer estuve en el pueblo, me fui, estuve con él ayudándole y bueno, seguramente voy a ir más de seguido a ese lugar. Bueno, le agradecemos su predisposición. Hasta un beso luego. grande, Clarita, y un beso a toda tu audiencia. Ahí está. Que sigan bien. Usted también. San Lorenzo tiene un centro de salud, es privado, como decíamos, es gente del pueblo que ya tiene su centro acá en Capital. Dijo, bueno, el mismo servicio, la misma calidad de prestación vamos a llevar a nuestro pueblo de origen. La semana pasada, el viernes, justamente, cuando yo estaba viajando para Sauce, Marisa me dice, esto se está viviendo ahora en nuestro pueblo y la gente está muy contenta porque
bueno, esto que comentábamos recién, no se tienen que trasladar, ya se evitan el gasto de ese viaje, el tiempo de espera, tienen todo ahí en su localidad y bueno, y es muy lindo poder volver al pueblo de uno para devolverle, ¿no?, lo que uno está haciendo por ahí, por otros, como en este caso en la ciudad capital. 9:39 en el país. Vuelvo con vos, Lucas. Por supuesto, Clarita, bueno, hay más información. Es para que no se enfríe el cuerpo, vio que usted queda en precalentamiento, entonces está excelente, vamos y venimos de la cancha. Bien, ¿qué pasa con Marcos Rojos ¿Qué pasa? en Boca y cuál sería su futuro en el club? Ya anteriormente, ayer teníamos la información de que Cavani va a renovar con Boca y aseguró que va a ser su último club. Ojo, con Edison Cavani. ¿Por la edad o qué? No sé, lo dijo él así, que va a ser su último club. Claramente sí es por la edad y porque uno quiere. Capaz que se retira en Boca, digamos. Yo considero que para todos los jugadores en general, incluso a nivel mundial, retirarse en el fútbol argentino es algo muy bueno porque después de las otras ligas, la liga argentina y todos los torneos que hay acá en América en general son bastante importantes y en el sentido de que todo jugador debería pasar también por ahí, porque bueno, es un fútbol bastante complicado y bueno, es diferente, ¿no?, al europeo. Boca atraviesa días agitados a la espera de la confirmación de Fernando Gago como nuevo entrenador. Y bueno, sabemos que Mariano Herrón se hizo cargo provisoriamente del equipo y bueno, estará en el banco en el duelo ante Argentinos Juniors del fin de semana. El que no va a estar ni entre los suplentes es el capitán Marcos Rojo, que ya lleva 2 semanas fuera del equipo y su futuro parece algo incierto. Tras su mal desempeño en la derrota superclásica ante River, partido en el que no pudo completar los 90 minutos, Rojo no fue convocado para visitar a Belgrano en Córdoba. Misma modalidad que va a seguir este fin de semana, en el que Cristian Lema y Aaron Anselmino formarían, hasta el momento no es nada confirmado, hay que ver qué hace Herrón. Formarían la saga central Cristian Lema y Aaron Anselmino, con Nicolás Figal como alternativa desde el banco. Rojo lleva 2 semanas entrenándose diferenciado para reacondicionarse físicamente y bueno, esto se ve a que desde el Consejo de Fútbol la decisión es que no vuelva a sumar minutos hasta que no se encuentre al 100%. Algo que por el momento no sucede y bueno, sí podrá regresar al primer equipo antes de fin de año o no será una decisión que va a depender de su puesta a punto y del nuevo cuerpo técnico. Sabemos que también el Chiquito Romero fue sancionado por 2 partidos, así que tampoco va a estar disponible y vamos a ver nuevamente bajo los 3 palos a Leandro Brey. Y acá uno de los memes dice, Román, ¿consiguió técnico? Bueno, vuelvo en una hora. Es como que, ¿lo consiguió o no lo consiguió? ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Está hablando bastante, está negociando con Gago, con Chivas en realidad, porque considero yo que Gago no debe tener problemas en venir a su ex. Quédese ahí nomás, porque usted lo estaba pidiendo más temprano. Ahora se da. Está en línea Eduardo Pellegrini, presidente de la Federación del Interior de Corrientes de Fútbol de Salón, final del Campeonato Argentino de Selecciones Mayores B de Futsal, en la esquina. Lo dejo con... Tiene un título. Sí, tiene un título bastante amplio. Bueno, Eduardo, buen día. Lo dejo ahí en comunicación con Lucas y Brut. Buen día, Eduardo, ¿cómo le va? Presidente de la Confederación Argentina. Ahí está. Faltaba algo. Me quedé sin aire. Buen día. ¿Cómo le va, Eduardo? Semana completa, ¿no? Comenzamos con él y cerramos con él. Sí. Estamos acá, así que la verdad que bien. La verdad que nos ha acompañado el clima, nos acompañó la gente, o sea, la verdad que muy contento. Así que bueno, disfrutando de lo que nos gusta, de lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, así que la verdad que contento. Bien, preguntarle, Eduardo, respecto de cómo se estuvo desarrollando los partidos. ¿Estuvieron intensos? ¿Cómo fue la cosa? La verdad que sí, la verdad que fueron 8 selecciones muy parejas. Llegan a la final hoy 2 equipos que bueno, ya se habían enfrentado en la zona, porque bueno, por cuestiones de cruce, el primero y el segundo se cruzan con los primeros y segundos de la otra zona y bueno, no se ganaron los 2 de la misma zona, así que se vuelve a enfrentar nuestro
no quiero decir no representativo, como soy presidente de la Confederación también no quiero, para mí son todo de la misma. Así que Usted se refiere a Feico Fusa, ¿no? Exactamente, Claro. la Federación nuestra del Interior, bueno, ha llegado a la final, gracias a Dios, bueno, con Metropolitana, el equipo de Buenos Aires, que bueno, ya se habían enfrentado en su oportunidad en la zona, y donde fue victoria para los de Metropolitana, así que hoy va a ser un buen partido, acá acompaña mucho la gente, todo el año me acompaña en este deporte, así que seguramente va a haber un buen clima de fútbol de salón. Bien, ¿usted cree que va a ser un partido parejo este? ¿Cómo lo ves desde el lado del fútbol, digamos? Creería que sí, porque bueno, el primer partido fue parejo, en principio, por ahí un poco hablando más de táctica, ellos aprovecharon de contragolpe a nuestro equipo local tuvo la pelota durante todo el tiempo, pero bueno, este deporte así, el que hace más goles gana, así que ellos pudieron meter en el arco la pelota y bueno, nosotros hemos tenido mucho tiempo la pelota, así que hoy puede cambiar la cosa, ya el planteo ya como están los chicos y como hace el planteo el técnico, ¿no? Ya que ya se enfrentaron, así que bueno, ahí ya empieza a correr un poco más táctico el partido y bueno, en qué condiciones físicas llegan, porque después de una semana con partidos muy difíciles, ayer el de Corrientes fue con alargue inclusive, así que la verdad que ya hoy ya prima lo físico y bueno, y el planteo desde el banco, ¿no? Bien, y preguntarle también respecto de que a pesar de ganar el título, ya pasaron a la siguiente categoría, ¿o no? Exactamente, el primero y el segundo ya han vuelto al Argentino A. Corrientes el año pasado el Interior descendió, hoy vuelve a estar para el 2025 y Metropolitana hace 2 años que no competía porque bueno, había una reestructura, se estaba reestructurando en esta asociación, así que hoy vuelve a participar en el argentino y bueno, el primer año después de 2 años no competir, ya gana el ascenso, así que también era uno de los siempre favorito en el argentino, así que hoy vuelve a la categoría donde debería haber nunca salido, digamos, igual que nosotros. Claro. También yo considero que nosotros, el Interior, trabaja mucho en este deporte, tenemos buenos valores y bueno, por cuestiones, te vuelvo a decir, netamente deportivas, el año pasado nos tocó la oportunidad de descender, pero bueno, nuevamente estamos en el argentino. Bien, y bueno, y respecto de esa categoría, ¿qué información tiene? Usted tiene que estar presente también, ¿no? Esta categoría, o sea, a ver, el argentino A, nosotros tenemos todos los años un congreso en diciembre, sí. Ahí donde se sacan donde van a hacer la sede. Nosotros tenemos 33 campeonatos nacionales durante todo el año. Hoy estamos en el mes de octubre, nos quedan 4 o 5 campeonatos y en diciembre es el congreso donde se vuelven a elegir la sede y esas cosas, así que bueno, yo creería que el año que viene va a ser el argentino, va a ser en el centro, porque el año pasado fue en el norte, así que yo creo que le toca al centro este año hacerlo en el centro, ¿viste? Bien, y por último, también sabemos que, bueno, estamos hablando de Metropolitana y Feico Pusa, que juegan la gran final, pero también hay tercer puesto. Obviamente, el tercer y cuarto puesto, donde va a estar jugando Misión Interior y Paraná. Sí. Así que tenemos 2 partidos hoy, a partir de las 19:30, el tercer y cuarto puesto, y bueno, a las 21:30, va a ser la final, ¿no? Y después, obviamente, la premiación. Excelente, bueno, y también sabemos que acá en el flyer por lo menos aparece que se puede ver por YouTube los partidos. Totalmente, se está viendo por el canal oficial de CAF y también por acá en nuestra ciudad se ve directo por el canal de Wirnet. O sea, acá en 2 canales se ven en directo, o sea, por ahí nuestra cancha, nuestro estadio donde estamos jugando, es como máximo para 800, 900 personas. Ayer quedaron gente afuera, estuvo repleto la cancha, así que todos los días acompaña. Por eso te decía yo, más que nada, agradecer a los jugadores, la gente. Acá la gente acompaña de lunes a lunes, tenemos este deporte y bueno, más estos eventos así, acompaña mucho, así que le damos también la oportunidad, que quiere quedar en sus casas, lo puede ver en directo por el canal local de cable. Y en ese sentido, cada equipo tiene su hinchada, ¿cómo es la cuestión ahí? Y no, pues como es de selección, o sea, es la selección del Interior, o sea, claro, la local es la que más
Lo que pasa que en esta selección del interior, bueno, tenemos la oportunidad de nosotros, Esquina, fue campeón también en el provincial de selecciones de la federación. Así que también la mayoría de los jugadores son de Esquina, son oriundos de Esquina. Después hay jugadores de Paso de los Libres, de Bellavista, pero bueno, la mayoría son de Esquina, así que obviamente que vienen a acompañar a sus familiares, la gente apoya y mucho, así que también se forma un lindo clima, digamos, para los partidos, así que también le gusta eso a la gente que viene afuera, vivir ese clima intenso, con mucha gente, así que la verdad que estos 4 días que han pasado se ha vivido una fiesta hermosa en nuestro deporte y ojalá termine de la mejor manera, más allá de que pueda ganar el Corriente Interior, Metropolitana, que gane el espectáculo, ¿no? En nuestro deporte. Más o menos ya nos podemos dar una idea de quién es local, cómo va a ser ahí, va a estar difícil para Metropolitana. Pero bueno, muchas gracias por la información, Eduardo. No, bueno, sí, obviamente, pero Metropolitana está acostumbrado, una afiliada de muchos años, tiene jugadores de mucha experiencia, ellos juegan así todo el año también con mucho público en Buenos Aires, y que si es por el tema del público, ellos no le están por hacer nada más que se te vuelve a decir, hoy va a primar el tema físico, el que mejor llega después de 5 días de actividad, y bueno, desde el banco la parte táctica, de qué forma ya se conocen, te vuelvo a decir, Corriente le va a respetar a Buenos Aires porque ya le ha ganado, y Metropolitana también le va a respetar a Corriente porque sabe que tiene buen pie y juega, así que la verdad que va a ser un lindo partido, ojalá sea parejo, que gane obviamente el mejor y el que mejor haga las cosas. Excelente. Y después que termine de la mejor manera y que tenga la premiación que corresponde, ¿no? Todo el panorama deportivo de lo que es el torneo nacional argentino B Norte, Clarita. Ahí estamos, muchas gracias. Vamos a estar ahí atentos porque está nuestro compañero Fabio Godoy todo el tiempo pasándonos el dato. Dale. No es para que se sientan observados, sino acompañados. No, totalmente, pero bueno, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias por llamar y muchísimas gracias por poder difundir nuestro deporte. Gracias, hasta luego. Que tengan un buen día. Ahí estamos, Bueno, qué increíble la cantidad de cosas que contaba y qué lindo que la gente vaya a acompañar a la cancha. Está buenísimo. ¿Se queda gente afuera? Sí. Está muy bueno eso. Bueno, tengo un par de cosas más. En Salada se va a llevar adelante un encuentro de mujeres rurales. También, otra cosa que les quería contar, que ya les decía más temprano, comenzó ayer y se extiende todo el fin de semana, la Feria Libre de Curuzú. También estamos haciendo el recorrido, ¿no? Va a venir nuestra compañera Gladys Lencina en segunditos nada más. Venga, Gladys, antes que termine el programa, porque tiene una agenda enorme para Capital. Dice, bueno, está todo bien con el interior, pero también hay muchas actividades para Capital. El saludo a la gente de Itaibate que nos está escuchando también, Bueno, otra información, Julita Zapata desde Buenos Aires, hoy amanecí más temprano, me dijo, nos le mandamos un beso grande. Gracias por estar ahí. Primera semana que vamos cumpliendo con este streaming oficial y bueno, nuestra compañera es a quien la mencionamos como asistente en la producción periodística, pero ahora la trajimos al aire de la radio, al estudio. ¿Cómo le va, Gladys Lencina? Buen día, muy bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué agenda para Capital, no? Claro, pensando un poco qué vamos a hacer. Con todo lo que hay para hacer. Sí, este fin de semana, porque está precioso el día, excelente el clima, por suerte el viento logró empujar al humo que tanto molestaba, ¿no? Sí. No sé mala onda, Gladys. Sí. 31 grados mañana la máxima. No, pero hay mucha gente. Para vivir Radio Guaraní. La mejor compañía. Para vivir intensamente esta primavera 2024. Una radio como vos. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM 970 te presenta Arriba Ciudad. 3 horas con la mejor información que sucede en el mundo entero. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. Al pie
Hicieron un cerro vecino suena un acordeón correntina, tocando inmensa llamada serena al pecho la espada, bordada de plata y oro. Un aplauso a Camba Castillo que viene tocando el toro. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Ya desde las 9:30 ya le estamos haciendo poner nervioso al operador, no sé qué está ahí. Creo que le estaba mandando un mensaje a la madre o algo. Vinieron estos hinchas. Dice, ¿cómo está, operador? Buen día. Un viernes vino acá usted. Viernes vino porque el lunes, martes, miércoles, jueves no estuvo. Estuvo de vacaciones, ¿dónde se fue? ¿No estuvo ahí cuidando las máquinas del gimnasio? ¿Qué tal? Usted me dijo que se fue al gimnasio de Steam, ¿no? Bueno, le voy a pasar una foto de una compañera suya de gimnasio. La verdad que mortal. Es vecina del gimnasio, encima es vecina del otro gimnasio más al lado que usted estaba, porque usted va probando todos los gimnasios. Tiene que probar la tienda esa que está al lado de atrás. Ahí, fíjese. Así es la chica esa, ¿eh? La verdad que es lo alta le hace a los fisiculturistas, ¿no? A ver, acá Hugo me está mostrando. Bueno, estamos con el amigo Hugo, amigo. Buen día, señor. ¿Cómo anda? Buen día, señor operador. Buen viernes. Buen viernes para todos. ¿Qué camisita se pegó? Qué cortecita de pegó el chabón acá, no tiene ni pelo y él se sigue cortando el pelo. No, fin de semana, Ya, hoy. Encima viene y ni se siente y ya nos dice, qué lindo se ven los dos. Dice, él nomás se manda mensajes solo. Pero qué bárbaro. Bueno, como todas las mañanas, buenos días a toda la gente de la zona rural, acá del centro de la ciudad de Curuzú, Cuatiá. Hoy es un viernes especial, un viernes particular. El señor gobernador va a estar inaugurando unas obras ahí en Cazadores Correntinos y después se va para el lado de Sauce. Va a estar entregando notebook. Lindo sería que no solo en la escuela o la secundaria o la primaria de Cazadores Correntinos entregue las notebooks, sino que le llame a la escuela de diferentes parajes y también le entreguen notebook, ¿no? Eso sería lindo. Bueno, va a estar tipo 11 de la mañana en el diario Libertador, salió el cronograma, yo ya lo compartí anoche. Anoche lo compartí todo el itinerario del gobernador porque en realidad, bueno, a pesar de que nosotros le difundimos todas sus actividades, la cúpula allá arriba del gobernador nunca se acuerda. Yo creo que no sé, sabe que existe la AM, pero bueno, no se acuerda de nosotros, ¿eh? Tenemos que tratar de ir a hablar con el gobernador. O sea que justo hoy tenía un reclamo pendiente para nuestro señor intendente de Curuzú, Cuatiá, por una cuestión ahí de un corte de luz que sufrió, un corte de luz que no fue malintencionado. No, en realidad no fue malintencionado, tampoco fue un corte de luz fortuito, más bien fue un corte de luz por una maniobra que estaban haciendo unos empleados municipales, ahí cortando unas ramas, encima un día sábado, se puede imaginar, ¿no? Sé que los muchachos tenían ganas de cortar ramas un día sábado, porque por lo general nunca lo vi cortando un día sábado. Y empalmaron los cables, que los cables de la ADP en esa cuadra parece 2 alambres fardo. Mírame, no me toque, esto le empalmaron, imagínense, explotó todas las cosas eléctricas de la cuadra. Hay varios vecinos que se vieron afectados, cada uno hizo su reclamo como corresponde, pero los tiempos municipales, así como los tiempos judiciales, ellos piensan que nosotros nos manejamos de la misma manera que ellos, ¿no? Al señor Mancuello, al negro Mancuello, se le quemó heladera, las máquinas de trabajo, un montón de cosas. Al vecino le quemó otra heladera. Bueno. ¿Es una falsa masa? No, los gente de estos estaban cortando los árboles, cayó un árbol cayó una rama sobre el tendido eléctrico
empalmó los cables y ahí obviamente que una sobrecarga. Bueno, a mucha gente le ha quemado televisores, heladera, todo. Nosotros ya hicimos la nota, o sea, yo particularmente le hice la nota por el señor Mancuello. Ayer o antes de ayer recién me dio el informe Leonardo Martínez, que es el abogado de la municipalidad, y le iba a pasar al intendente. Bueno, me imagino que el intendente tiene la agenda ocupada, o sea que hoy no va a haber porque seguramente va a estar con Gustavo Valdés, ¿no? A pesar de que hay una interna ahí en los radicales, ¿eh? Uno dice, algunos son valdesistas, otros son ricardistas. O está mal dicho valdesista, ¿no? Que parece que tiene una fábrica de balde. En realidad no, está bien. Unos son de Gustavo y el otro son de Ricardo. No, Gustavo Cardoso. Y ahí hay una... No, Gustavo Cardoso no. Gustavo Cardoso le pone las puntas sobre la I a la gente. Así que... ¿Marca la diferencia usted? Bueno, así que después de recordarle a la gente de la municipalidad que por favor resuelva rápido el problema que no fue un hecho fortuito, sino más bien una mala maniobra, o como diríamos legalmente, una mala praxis de los operarios de corte de rama, ¿no? Entonces, muchachos, pónganse las pilas porque el negro Mancuello tiene que trabajar, usa las máquinas para trabajar, ahora creo que le está saliendo más caro el hecho de no estar ahí trabajando a full como corresponde, porque se pasa toda la mañana tomando mate en el galpón y la hierba está bastante cara, ¿eh? El patrón, o sea, le vamos a decir, patrón, deje de tomar mate, porque si no, los de la municipalidad le van a decir, no, si este tiene para comprar la hierba, pero ¿cómo lo va a comprar una máquina? Le van a ir a quemar otra vez las cosas, ¿eh? Trambólico. Ya vamos a estar esperando el mensaje. No sé si se habrán levantado porque siempre la patrona a las 6:30, 7 de la mañana. Hola, buen día, ¿cómo amanecieron? Y yo le contesto a las 8:30, 9 por ahí. Y me dice, recién te levantaste. No, en realidad recién agarró el teléfono. No hay que recién me levanto. Un saludo enorme para toda la gente, dijimos, ¿no? Vamos a saludar como lo venimos haciendo estos días a los amigos de Radio Guaraní que están cumpliendo años. Ayer le di a Hugo acá y no sé si le falta un anteojo o qué, pero no veía nada. Me terminó tirando el teléfono a mí. No, yo le paso a él me pasa a mí, ahí nos estamos. Un saludo para el jubilado, ¿eh? A ver cuándo se paga el asado, todavía no cobró todo lo... No, ahí está armando un parral de uva. Armando, o sea, el jubilado se va a dedicar a pisar uva, a hacer vino patero, ¿eh? Oye. Bueno, un saludo enorme para Mario Mellone, que está cumpliendo año hoy es 4 de octubre. Viernes 4 de octubre. Mario Mellone, feliz cumpleaños. Para Marisa Panoso, muy feliz cumpleaños también. Había un programa de radio, valga la redundancia, en Radio Horizonte, nuestros colegas amigos, que se llamaba El Tiempo No Para. La conducía una... Clarita Montiel. Clarita Montiel, que ahora tiene un negocio ahí de venta de... No sé si es cotillón o no, algunos estos días le vamos a llamar a Clarita. Pero creo que no hace más radio. Muy bueno el programa ese que hacía ahí en Radio Horizonte. Un saludo de paso para el amigo Pedro Silva. ¿Cómo es? Y bueno, así que hoy cumpliría, no sé si ella o el programa de ella, pero creo que el programa, no creo que el programa cumpla 37 años. Así que puede ser que un saludo enorme para Clarita Montiel, esposa de un amigo de la casa, también de Jorge Ortiz. Jorge Ortiz, no los Jorge Ortiz que conocemos, del lado de los Ortiz que conocemos, no. Este Jorge Ortiz es el que tiene el bingo, se llama el bingo del Club San Martín, no sé si todavía se seguiría llamando. Pero el que hace el bingo, el promotor del bingo que siempre se hizo acá en Curuzú, que ahora se hace en Chajarí. La verdad tendríamos que hablar con Jorge para ver si conseguimos que vuelva el bingo a Curuzú Cuatía. Yo no sé si el problema fue lotería o qué, pero vio que cuando a uno le va bien, siempre hay alguien, o el municipio,
o el municipio, o el gobierno, o alguien siempre le pone una contra, así que vamos a estar charlando con Jorge. Empezó a sonar el tropifono. Empezó a sonar el teléfono. Ah, no, ese es el de allá, el de la oficina, la otra oficina. Bueno, déjale que ya que suene. Un saludo enorme para Edith Monzón también, para Mariana Luther. Mariana Luther. Ese parece el Luther King, ¿no? ¿Se acuerda? Había una serie que era Luther. Bueno, para Carlos Martínez, para Betty Sánchez, Susana Beatriz Espíndola y para Ana Paula Maciel. Así que todos ellos están cumpliendo años hoy 4 de octubre. Bastantes amigos de Radio Branín que cumplen años, ¿no? A ver si agarramos un pedacito de torta o algo. Y acá me está ya el patrón Mancuello ya me mandó mensaje. Yo que 2 minutos y ya le está escribiendo. Sí, no sé qué le está pasando al amigo Benito Fontana, que desde ayer me está llamando y corta, no sé si se activa. Capaz que seguramente él debe estar llamando al teléfono de administración. Me olvidé de decirle que estamos al aire. Así que bueno. A ver qué nos dice el negro Mancuello. Bueno, la señora, el patrón y los patrones recién se están levantando. Buen día, ¿cómo están? Nosotros bien, gracias a Dios. Acá estamos cortando el pasto, no queda otra. Pero ya me está mintiendo, no tiene pasto ahí, patrón. O salvo que esté cortando el pasto de la esquina, ¿no? Un saludo enorme para ustedes. Sí. Huguito, hoy es viernes, dijo que... ¿Qué tenemos para hoy viernes? ¿Hoy tenemos el sorteo o no? ¿El mejor chiste? ¿El mejor chiste, como dijo ayer? El mejor chiste. Estamos viendo cómo hacemos para... Recuerden que tenemos pintura para sortear de Ferretería AMS, ubicada por Irastorza 920. Ahí el amigo Sufit. ¿Cuántos litros tenemos ya? No sé, yo creo que tenemos como para pintar todo el banco. En la radio. Vamos a aprovechar, vamos a pintar todo el banco de corriente. Ya todo vamos a pintar. Después tenemos sorteo también. Tenemos un sorteo de Lavamac. El lavadero acá de la amiga Maca. Y también tiene producto de limpieza. Mi hija querida, Jacqueline. Y Waltercito. Bueno, no, Waltercito es el único que él cobra. Él es el cajista. Él es el que cobra. Él es el jefe. El gerente. El gerente. Y él controla todos los números. Tiene va a segundo grado, una facilidad para los números. Yo creo que yo hasta ahora, el día de hoy, no sabía el problema ese, la regla de 3 simple. Bueno, creo que Walter me supera. Lo que sí, por eso es que no me dediqué a la parte de ciencias exactas, sino me tiré para el lado de ciencias sociales. Saludamos a todas las chacras, parajes aledaños, porque nos vamos a olvidar y nos van a parajes pegar. aledaños, a los amigos acá, a ver, todavía estamos esperando la foto, capaz que el patrón no quiere la foto del castillo de Tuyuné. Un abrazo para la gente de Tuyuné, un abrazo para la gente del Tigre. Y el amigo Nelson recién me estaba mandando un audio, pero ¿cómo es? Pero no me dijo en qué estancia estaba, no sé si está en el Tigre o no, sé que está para el lado de Sauce. Acá me manda de nuevo otro audio, pero no sé si lo puedo escuchar. Un saludo para el amigo Jorge Mancuello, que también es hermano del negro Mancuello, pero este hombre se levanta más temprano, me mandó hoy temprano, ya me mandó un mensaje, me dijo: hola Dani, ¿cómo estás? Me dice, te cuento que ya tengo solucionado lo tuyo, así que pasa acá cuando quiera, que es un cohete. Un cosito que tira cohete. Cohete a la luna. Así que bueno, ya tenemos después lo tenemos. No, este hombre es, yo le dije, ¿cuánta maldad tenés? ¿Qué puso? Mire, lo que me pone, hermosa mañana, ¿no? 4 costillares, todo cortadito. Pero solo se castiga. Ya vamos a llegar. ¿Ya? Todos los vacíos. Bueno, le digo, lástima que no puedo llegar porque un amigo Nahuel Riquelme, siempre me manda mensajes temprano y esos mensajes, viste, que te dan ganas de vivir, nomás te digo, porque yo creo que hay 4 costillares acá y después entre vacío y demás debe haber, no sé,
Le voy a decir ahora que el patrón controle la vaca y todo. Nahuel Riquelme está en Olavarría. En Olavarría está junto a su papá y toda la familia de su papá. Están en Olavarría, ellos son oriundos de Paraje Basualdo. Y el lunes fue el cumpleaños de Marco Riquelme. Le saludé personalmente, ¿no? Igual le volvemos a saludar porque hoy parece que van a estar de festejo. Y me dice, venite, me dice, sí, ¿verdad? Que ya. ¿Cómo que queda la vuelta? Me voy acá al aeroclub y le pido prestado el avión ¿cómo es? Que era concejal, a Polonio Fernández. Le digo, Polonio, prestame un avioncito que voy hasta Olavarría nomás. Hasta Olavarría y vuelvo. El tema es volver después porque con tanta carne vamos a tener que mojar la garganta. ¡Aguantá! Pero cómo está nuestro operador, mirá, pareció a Rocky Balboa, ¿no? Con esa capucha. ¿Sí? Para mí que se tomó un Rocky Balboa. Saludito para toda la gente de Libertad. En momentos más vamos a estar comunicándonos con la doctora Spagnolo, Marisa Spagnolo, que ella va a estar dando una conferencia de prensa sobre el prevenir la violencia en el derecho de familia, ¿no? No lo estamos pudiendo comunicar, pero vamos a una tanda, no sé si quiere vender algo o ponerle música para la gente que nos está escuchando. Y ahí a ver si nos comunicamos con la doctora. Santa Rita, corazón del Chaco impenetrable, nacióte criollo varón, partiste un día a Buenos Aires buscando un mundo mejor. El tiempo aquel fue duro y volviste a tu pago natal, hoy intendente de Fuerte Esperanza, pueblo lindo del litoral. Oh, Bulinqui Correa, hoy te quiero homenajear por tu humilde caminar. Anida en tu corazón la estampa de don Adrián y el cariño de Olga Figueroa. Y aunque hoy son recuerdos, lo llevas en tu corazón. Y en tu largo caminar te acompaña una bella dama. Inés Ortega se llama, que te pialó el corazón. Y como broche de amor, dos pimpollos florecieron. Hoy le canto a tu pueblo por un chamamés bien rastrero. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Yo soy así nomás. No me creo más que nadie, pero me hago respetar. Porque somos todos iguales a la hora de la verdad. Y en un cajón de madera el ego terminará. Por eso me atrevo a hablarles de cosas que suelen pasar, de esa mala costumbre de ofender a los demás. Muchas veces se burlaron por mi físico y condición, o tal vez me criticaron porque creen tener razón, pensando que por reírse se sienten ser superior, pero se olvidan algunos. Pero se olvidan algunos que todo lo mira Dios. No soy nadie para juzgar, pero sí les aconsejo que se miren al espejo antes de hablar de otra gente.
Es mejor andar de frente con la conciencia tranquila. Hola, buen día, doctora, ¿cómo estamos? Bueno, un gusto mío. Doctora, acá le estamos en comunicación, bueno, la voy a presentar porque en realidad ya estábamos al aire. La doctora, estamos en comunicación con una disertante de la Feria del Libro, que es la doctora Marisa Spagnolo. Dígame, doctora, hoy es viernes 4, a las 18 horas usted tiene una conferencia de... Bueno, nosotros hoy estamos participando en la Feria del Libro de Curuzú. Vamos a hablar de la perspectiva de niñez y de la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, todo lo que tiene que ver con la prevención de las violencias. Pero para hablar de prevención de violencias tenemos que hablar también de la vulnerabilidad. Por eso es que es importante que conversemos sobre estos tópicos, porque justamente la vulnerabilidad es una condición en la cual una persona puede sufrir algún tipo de daño, ya sea físico o emocional. Y cuando esa persona o ese grupo de personas se encuentra en esa situación, significa que está expuesto a determinado riesgo, y eso es lo que representa un estado de debilidad. Por eso es que las 100 reglas de Brasilia a todos los operadores jurídicos, judiciales y a todos los funcionarios públicos implica que estén formados en en el conocimiento de estos tipos de riesgos, porque justamente las personas que se forman pueden atender mejor a las personas en situación de vulnerabilidad, si conocen cómo se presentan estas vulnerabilidades, porque todo lo que tiene que ver con violencias está íntimamente relacionado con la situación de vulnerabilidad, de modo que al señor intendente municipal, al doctor Irigoyen, como asimismo a la licenciada Aguirre Talamón, a todas las personas de cultura de ese municipio que han tenido la gentileza de invitarme. Así que yo en breves minutos estoy saliendo para esa linda localidad. Doctora, hola. Sí. Doctora, hablando volviendo al tema particular de lo que usted va a disertar hoy, ¿no? Eso se comprende dentro del derecho de familia. Tiene que ver todo con derechos humanos, y dentro de derechos humanos nosotros tenemos diversas ramas. Sí. En este caso especial está todo lo relacionado con género, sí, y con niñez también. Sí. Pero desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de niñez, que son distintas perspectivas que tienen que ver con los tratados internacionales de derechos humanos, Convención de los Derechos del Niño, CEDAW y Belén do Pará. CEDAW es la Convención internacional sobre todas las formas de eliminación de discriminación hacia la mujer. Son normas internacionales del cual el Estado argentino es parte. Por lo tanto, debemos respetar esas normas y debemos hacer conocer para hacerlas valer. Así que realmente estoy muy agradecida y estoy muy contenta de poder participar, porque la Feria del Libro no solo incluye a la ciudad de Curuzú, sino a toda la zona aledaña a esa localidad, y todo lo que tiene que ver con esto es muy importante que hablemos. Doctora, y yo le preguntaba en realidad en qué ámbito del derecho se le podía aplicar, porque para los que están preparados y pueden visualizar lo que usted decía, las diferentes problemáticas, eso le puede corresponder dentro del ámbito privado y dentro del ámbito público, o sea... Sí, en cualquier lugar. Los conflictos se producen en cualquier lugar, y según sea el tipo de conflictividad, va a ser si va a tratar un juez de familia, que generalmente es el que trata este tipo de vulnerabilidad, de conflictividad, pero también puede ser un fiscal correccional, depende de dónde se dé la situación, y no necesariamente tiene que ser el Poder Judicial, también puede ser abordado previamente en todos los espacios donde se atienda a estas personas. Un médico de un hospital tiene que estar preparado para atender una situación de estas características. La directora
directora o el director de la escuela tiene que estar preparado para atender este tipo de situaciones. Entonces, todos los operadores sociales y judiciales y jurídicos deben estar preparados para atender este tipo de situaciones, este tipo de conflictividad que cada vez es mayor. De modo que por eso es muy interesante que se vayan abordando estas problemáticas y el conocimiento de estas normas, y con más razón en una feria del libro, que es un espacio cultural y de diálogo con la sociedad. Es un ámbito en donde participan diferentes aspectos de la sociedad, o sea, diferentes integrantes de la sociedad. Y la charla que usted está por hacer, como bien decía, es abarcativa a todos, porque inclusive si estamos hablando de maestros, directores, médicos, salitas de barrio, jardines. Los docentes son los principales vehículos del conocimiento de estos derechos, porque el docente es el que primero se da cuenta si hay una niña, un niño, un adolescente en situación de vulnerabilidad que está pasando una situación de violencia, y debe atender esto. Por eso es importante hacer conocer los derechos y las normas, porque estamos todos involucrados. Doctora, y le hago una consulta del aspecto legal, ¿no? Nosotros acá en Curuzú tenemos un juzgado de familia, que es un juzgado muy nuevito, yo creo que debe tener entre 3 o 4 años, que se creó el juzgado independiente, pura y exclusivamente de familia. En la parte legal, cuando el abogado invoca los tratados internacionales, ¿respetan a rajatabla lo que dicen eso? Sí, por supuesto. Sí, los jueces están obligados a cumplir las leyes. Claro. Así que ¿cómo no se va a respetar? Totalmente. Porque vio que por ahí uno, bueno, se maneja más con el derecho de familia nuestro. No, pero mire, el derecho de familia es un aspecto. Sí. Entonces, dentro del derecho de familia se pueden producir distintas situaciones. Sí. La violencia puede abarcar intrafamiliar, puede ser violencia de género, puede ser violencia hacia la niñez, el maltrato infantil. Por eso tenemos la ley Lucio, tenemos la ley Micaela, tenemos la 26485. Es decir, dentro del derecho de familia hay muchas normas involucradas, y el juez, según el tipo de conflicto, según el tipo de situación, va a saber aplicar la ley que corresponde a esa situación, a esos hechos. Sí, acá le vamos a comprometer al aire para después de que pase todo este temblor de la Feria del Libro y la exposición majestuosa seguramente que va a realizar, que no van a quedar dudas, le vamos a comprometer al aire para que después llamarle, aunque sea una vez al mes, doctora, para que tratemos en particular cada ley, ¿no? Usted nombró la ley Micaela y la otra ley, ¿cómo? ¿Lucio? Y la ley Lucio, sí. Bueno, de eso vamos a hablar esta tarde, vamos a hablar, porque justamente hablando y haciendo conocer los derechos, las personas después pueden invocar. Claro. Bueno, justamente sobre esas dos leyes, hay municipios que se encargan de dar charlas sobre las mismas a su propio personal. En toda la provincia hay inclusive creo que acá se ha hecho, en diferentes momentos agarran, se reúnen y le explican y le informan de la ley. Es de carácter obligatorio, el el conocimiento y la aplicación de las normas a través de la ley Micaela para conocer y para formarse en prevención de violencias es obligatorio para todos los funcionarios del Estado, para todos, sin condición de rango ni de jerarquía, desde la máxima autoridad hasta el último personal en ese rango. No establece rangos, todos están obligados a formarse y a prepararse. Género y diversidad. Acá no se aplica la excepción de la ley, o sea que no todos estamos obligados a conocerla. No, lo que usted quiere decir es que las leyes se reputan conocidas, se presumen conocidas. Lo que sucede es que... Pero yo le digo con respecto a los empleados públicos, todos tienen la obligación de saber, o de tener conocimiento. La obligación
de prepararse. Sí, Exactamente, sí. están obligados. Por eso, como usted acaba de decir, cada municipio está informando, está capacitando, está instruyendo a su personal respecto de los contenidos y del abordaje que obliga ley Micaela. Ujú. Doctora, la violencia no siempre, no siempre es física, sino hay diferentes clases de violencia, ¿no? Exactamente, de eso vamos a hablar también esta tarde. Sí. Creo que tengo una hora nada más, pero voy a tratar de resumir para que se puedan comprender todos los tipos y todas las modalidades. Así que lo invito esta tarde a que me acompañe 18 horas en el Club Social de Curuzú. Seguramente vamos a estar ahí presentes, doctora. Aparte, yo soy un apasionado del derecho de familia, así que en ese sentido me voy a ir a escucharla en primera fila. Y bueno, desde ya le vamos a estar coordinando más precisamente con usted para ver si una vez al mes o cada 2 semanas o el tiempo que usted tenga disponible, le podemos llamar y tocar en particular cada ley, porque muchas veces la ciudadanía piensa que las leyes y los decretos internacionales y todo lo que hay en el ámbito legal solamente es de interés de los abogados y jueces, ¿no? Pero en realidad hay casos. Sí. Es para la vida, el Claro. derecho es para las personas, Sí. el derecho es para la vida. No. Pero por eso le digo, hay gente que lo interpreta así, que dice, no, bueno, eso se encarga el abogado, bueno, eso se encarga el escribano, no, eso es el Poder Judicial. Y no, en realidad el derecho nos marca nuestra vida diaria. Nos marca las responsabilidades y las obligaciones que tenemos. Tal cual. Así es. Así que le agradezco muchísimo su interés y nos vemos esta tarde. Bueno, doctora, ha sido un placer charlar con usted. Un saludo especial a toda su audiencia, un saludo a la ciudad de Curuzú-Cuatiá y muchas gracias. Bueno, gracias a usted, doctora, por atendernos y si Dios quiere nos vamos a estar viendo ahora por la tarde, 18 horas, comienza la conferencia en el Club Social. Adiós. Que tenga una muy buena mañana. Gracias. Bueno, recién estuvimos en comunicación, una comunicación rápida parece, porque la doctora estaba... Bueno, la doctora es la secretaria del Poder Judicial. Ya le voy a decir de qué es ella, como para que vea el rango de, o sea, la relevancia que tiene ella dentro del Poder Judicial. Ella es secretaria jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, la verdad que va a ser una charla muy, pero muy interesante. Buen día, ¿cómo estamos, Antonio Siegler? ¿Qué nos trajo hoy? ¿Qué trajo en la bolsita acá? El compañero Hugo está con hambre. Dijo, ahí vino Siegler con la... Yo sé, estaba queriendo hacer un saludo a una panadería o algo. Pero bueno. Bueno, volviendo con el tema de la charla de la doctora Marisa Spagnolo, que ella es secretaria jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, por eso capaz que, bueno, nosotros le llamamos su horario laboral. Ella va a estar presentándose hoy a las 18 horas en el Club Social, donde se está realizando, donde ya tuvo la apertura la Feria del Libro, y va a estar hablando sobre prevenir y visibilizar las violencias y el abordaje integral en la protección de la niñez y de las mujeres. Lo que va a parecer chistoso lo que voy a decir, pero en realidad chao, Antonio, lo que nos olvidamos de preguntarle a la doctora es si la violencia... Chau, adiós. Si la violencia es, o sea, no es solo violencia de género y violencia sobre los niños. Hay hombres que sufren violencia también,
Solo como y la no mujer. no es porque lo estoy mirando. No, mirá, me está apuntando. No es porque los dos le estamos mirando a No, Hugo. me miren a mí. Todos le apuntan, o sea, todas las manos apuntan a Hugo, pero bueno, nada que está ver. bien. Quédese tranquilo que yo voy a tratar su caso en particular, Hugo. No se haga problema. No, pero o sea, ¿Las consultas sí se pueden? las consultas son por privado y el valor del YUS ya le paso cuánto, Afirmar cheque. Bueno, no, pero, o sea, saliendo de la parte humorística, hay hombres que sufren violencia también, ¿eh? Hay hombres que sufren violencia y... Sufren bullying. Sufren bullying, ¿eh? Por ejemplo. Otra vez todos los dedos hacia Diego. ¿Te hace bullying? Sí. Mirá cómo está conmigo. No, sí, la bombita para él. Es así, él se hace nomás. Bueno, pero entonces sería bueno abordar ese tema. Porque después caemos en la generalidad de que somos una sociedad machista y en realidad hoy en día los derechos y la influencia de la mujer en todos los ámbitos se hace notar. Pero no es solo una violencia. La violencia de género yo pienso que abarca a todo. Tanto a hombres, mujeres, travestis, homosexuales, trans, o sea, no sé si es lo mismo travesti que trans, pero bueno, en realidad es algo que sería bueno hablar con la gente de la comunidad homosexual argentina. Hay cuando yo estaba estudiando en la facultad y me tocó rendir Derecho Civil 1, nosotros teníamos que rendir, teníamos que rendir frente a tribunales, ¿no? O sea, uno se estudiaba las 22 materias de Derecho Civil 1, que es parte general y parte especial, se dividían dos. Y bueno, y justo en el año que me tocó rendir, estaba la polémica en donde recién se manifestaba la comunidad homosexual argentina. La comunidad homosexual argentina estaba representada por dos varones de condición homosexual, obviamente, y ellos peleaban por los derechos de las parejas homosexuales y había un montón de temas a tratar, y la verdad que es muy interesante porque había uniones civiles, porque la unión civil entre personas del mismo género se largó ahora, creo que en el primer gobierno de Cristina. Pero ya en esa oportunidad, yo estoy hablando del año 96, esta gente peleaba por la personería jurídica de la comunidad homosexual argentina. Ellos consiguieron sacar la personería jurídica y a través de la personería jurídica armaron tipo una fundación y bueno, y así les respaldaban a todas las personas que estaban en una situación de vulnerabilidad. Ahí había problemas también. Había problemas para conseguir trabajo, había problemas si fallecía el conviviente, la pareja quedaba totalmente fuera de resguardo, no le correspondía nada. Bueno, fíjese, la lucha ya estaba en el 95, en el 96 a mí me tocó dar una tesis, yo elegí personalmente la situación, después voy a ver si la encuentro porque tengo todavía todos mis apuntes de la facultad. Y saqué sobresaliente, me acuerdo, en ese examen. La presidenta de la mesa era la doctora Nicolini, una excelente profesora de Derecho. Todos los que hemos estudiado en la UNE seguramente le deben recordar. Así como mi profesora de Derecho Constitucional, que encima ella fue... ¿cómo es? Constituyente para la reforma del año 94, o sea que gracias a Dios nos hizo estudiar
la vieja, la constitución antes del año 94 y la constitución después del año 94, o sea, que fue nuestra queridísima Lilita Carrió, mi profesora de Derecho Constitucional. Así que y voy a dejar de hablar de Derecho porque acá el hombre ya se está durmiendo, pero bueno. No sé. La realidad es así, hay mucha historia, hay mucha. Ahora, después de eso, y después del tema de la comunidad homosexual argentina que consiguió su personería jurídica, empezaron a aparecer muchos, o sea, ¿cómo es que le llaman el colectivo este que se hace llamar? Bueno, empezaron a aparecer muchos grupos de personas que se identifican con otra. Empezaron a aparecer los trans, empezaron a hacer los transgéneros, ¿cómo es esto? Que es el hijo de Alberto Fernández, como es los Wicker, o no sé cómo se llama eso, que se pintarrajean todo. Y son bueno, empezaron a ver mucho. La Secre tiró el chivazo ahí. ¿Cómo es, Cintia? La Secre ya no pegó el grito. No pegó el grito. Pero hay variedad, mono, ahora hay variedad. No digo que está mal, pero hay diferentes. Es como que ahora ya muchos... la frase que comúnmente dicen, no, salí del closet. Bueno, ahora ya se fueron ya por ahí. Igualmente uno de estos días tenemos que hacer, hay que invitarle a los diferentes representantes porque no todos piensan lo mismo. Los trans no son igual que, no piensan igual que los homosexuales o los ¿cómo es que se llaman? Los transgéneros y bueno, así empiezan. Hay diferentes opiniones, pero ese tema, ¿sabes? Sería lindo tocarlo, ¿no? Y para romper, porque en la sociedad ese tema es tabú todavía, ¿eh? Es tabú. Como los hombres golpeados también son tabú, ¿no? Y se tapan la cara algunos, pero bueno. Otros se ponen capucha. Ese también creo que sí, ¿eh? No se come ninguna el monkey. Bueno, cambiando a otro tema, a ver, la gente de Cazadores Correntinos, ¿llegó el gobernador por ahí o no? A las 11 estaba previsto, ya Cachito ya me imagino que debe estar corriendo de un lado para otro, Dani, saluditos para los oyentes que mandó la filmación ayer, que nos estaba escuchando en nuestra camioneta. Carola. Saluditos. Carola, un saludo para Carola. Nos mandó una filmación justo donde estábamos hablando con Huguito. Yo pensé que me estaba mostrando el acceso de Cazadores Correntinos, que ya está prácticamente terminado. No creo que lo inaugure hoy el gobernador porque faltaban terminar las alcantarillas. Lo que yo estaba hablando con Cacho Romero era, faltaban terminar las alcantarillas y un tramo. Y no, ya está todo. Y la parte de marcación de la ruta. Porque si usted viene medio cansado, así, por la ruta va a ver toda una cosa negra y después cuando lo quiera vamos a terminar ahí en la laguna de la Pepa. ¿Qué? ¿Cómo? Qué lindo sería hacer el asfalto hasta Tuna. ¿Cómo? ¿Hasta Tuna? Usted dice que vaya... Hasta el otro No, le está dejando de lado a la gente. O sea, usted dice que vaya hasta La Esperanza y de ahí se vaya por La Paloma. ¿Y la gente de Parirí y Basualdo? Quedarían todos. No te van a dejar entrar más, no te van a dejar entrar más. Yo te digo no. Un saludo para el gran jefe Don Riquelme, más conocido como Papi Riquelme. Para Pipi. En el hospital la otra vuelta todos le querían decir Papi. Yo le digo, es Don Riquelme, pero para los amigos Papi. Entonces ahí todos venían Papi. Todos ahí le abrazan. Ya, Doña Rosa ya estaba nerviosa ya. Así que un saludo enorme para toda la familia ahí, para el patrón Sánchez, que todavía ni apareció, me dijo a las 8:30 estoy ahí. No apareció, bueno, se habrá dormido de nuevo. O estará podando. Hugo, trate de ponerle un poquito más de agua al mate, porque miren, ahí le muestro por la cámara, no tiene nada, me estoy hinchando de tanto tomar aire, ¿verdad? Agustín, vamos a un tema musical. Una cumbia bien polenta me piden acá. Porque hoy es viernes. A ver si, bueno, Agustín todavía no rompió el cascarón, o sea que no sabe de las cumbias polenta, A ver cómo nos sorprende Agustina, ¿Con qué nos sorprende, diríamos?
Cumbia, no, chamamé. Ahora me va a poner un tema de Sotelo, a ver, de Tony Sotelo, y ahí ya ¿Cómo me... se llama el grupo? ¿Neblina? ¿Qué sé yo cómo se llama? ¿Cómo le puso? Todos los días cambian de nombre de grupo entre Tony y Sotelo. ¿Cómo estará el alambrador? Que ayer está haciendo albañilería. El No, hombre... no, alambrador estaba haciendo... ¿cómo es? Haciendo trenzado. En realidad ¿Trenzado en cuero oveja? la cabezada de rienda esa parece que le estaba trenzando con alambre de púa, ¿verdad? No sé qué diría que era. Bueno, estamos esperando todavía que nos sorprendan. El operador le va a tener que... Mirá, de su época hubo... Ahí está. De su época Hugo Galarza. Salí a caminar una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. En lo que será, en lo que será. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará, iluminará, Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto. Nunca pensé querer así, yo no me quería enamorar, pero llegaste. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Me miras de celo cuando tú te vas, porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz, porque me gusta caminar. En selfie, ¿verdad? Parece que no vamos a complicar. Parece que vamos a sufrir violencia de género después. Bueno, acá el amigo sí que estamos custodiados. Un saludo para nuestra ex locutora. En realidad ella vino a cubrirle un tiempo las vacaciones del reverendísimo Roque Díaz. ¿Por qué dice reverendo? Un saludo para Natalia Sánchez, alias Pinky, que tiene un programa, estaba conduciendo un programa a la mañana junto al amigo Ríos, los sábados a la mañana ahí con la radio del amigo Pedro Silva, y ahora está conduciendo un programa de 3 a 18, o sea que no le hace competencia a Sotelo y a Tony, pero no me estoy acordando si es de cumbia o no, porque esta mujer, la Pinky, me manda mensajes y elimina, no sé cuál es la onda, pero y la otra vuelta me mandó el mensaje. Ay, que esa seña tuvo mala. Me mandó el mensaje, pero no. ¿Cómo era? No. No vamos a decir. Un saludo enorme a nuestra amiga y colega de Mercedes, no sé si nos estará escuchando, ¿no? Laurita Ramírez, entre Sí. vos y yo se llama un programa. Entre vos y yo. Linda propuesta tiene. Una propuesta, sí, música retro, ¿no? Música retro y también todo, o sea, ella hace un programa y habla con todos los referentes de la cumbia de antes. Pero los referentes de Mercedes. No, de Buenos Aires. Ah, mira vos, no sabía esa, ¿eh? ¿Y le atienden? La atienden y salen De al la aire. cumbia de antes, ¿sabes cuál es un tipo que me encanta? Y el vago siempre tiene una respuesta para todo, y el vago de Mala Fama. Que es un capo, es un capo. De Mala Fama. Él saca todo con las letras. Coronel, creo que se llama de apellido. No está conociendo, bueno, aquel todavía ni había nacido cuando salió Mala Fama, pero ¿se acuerda del grupo Green? De Chelo Torres. Marilyn, agrupación Marilyn.
la banda de Lechuga, y bueno, Gillo y los chicos 10, Grupo Demonio, Agustín y El Matador. y los Capuchados. el matador, te juro que ya la canción del Matador, el tatuaje ese, ya sueño con eso. Me voy al baño, lo escucho el Matador. Me voy a la cocina, el tatuaje. Apago todas las cosas en casa para dormir. Mi vecino está escuchando el tatuaje. Me levanto y escucho el Me tatuaje. levanto, escucho. Paso por acá cuando me voy a buscar a mi nene por la calle Las Torzas. Tatuaje. El Matador en la vereda cantando el tatuaje, bro. Te juro, ¿no? Ya no me da ganas de tatuarme nada, te digo así nomás. No sé si no estará escuchando o qué, pero bueno. Tienen las líneas de comunicaciones así. Dicen que están haciendo El en esta celular, mañana. el celular de la radio para todos los inconvenientes que el vecino tenga y quiere que lo digamos al aire o nos manda un audio. El celular de la radio es 440514. ¿Cómo está, Augusto? Hola, ¿cómo le va? Entonces, característica de Curuzú 3774 440514. Repite de vuelta. Más lento. Más lento. Característica de Curuzú 3774 440514. ¿Y qué no tiene novedad tiene, Huguito? A ver qué nos pueden mandar fotos, alguna queja, algún audio. Acá me dice Sánchez que está llegando, está pasando el puente Mocoretá. Ah, está viniendo en el Sí, Rolls Royce. No sé en qué está llegando arriba una tortuga, vaya que está. Sánchez, deje la tortuga al Mocoretá, que le va a agarrar flora y fauna allá. ¿Sabe que el otro día me enojé con él? No sé qué le está pasando en la secretaria, está a los gritos ya. Está muy a los gritos atrás. Está algo... Es muy viernes. Otra vez. ¿El Matador? No. Bueno, llegamos al fin de otra edición más. Qué plaga el Matador, qué plaga. ¿Queremos un tema de mala fama para escuchar esta mañana? No se olviden que el jueves 10 de octubre a las 21:30 horas en el Salón San Antonio de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en el marco de la novena en su honor, va a estar haciendo la presentación del libro. Y ya se lo dije a Roque, no sé si le retransmitió el mensaje o no. El padre Ariel Jiménez. El libro que va a presentar el padre Ariel Jiménez se llama La Cruz Gil, el gaucho Antonio Gil desde la historia y la cultura de un pueblo religioso. No sé por qué no lo invitaron ahora o capaz que no tenía. En realidad ya la iglesia, la catedral de Goya es bastante demandante, ¿no? Ahora sí. Ahora se está poniendo lindo. Un saludito para Laura, que Laura no me dijo en dónde estaba, pero la otra vuelta me mandó un mensaje que se escuchaba muy bajita la sintonía de la radio. Estábamos teniendo problemas en la consola, cambiamos de consola y ahora llegamos hasta Salta más o menos, ¿eh? Un poquito más, estamos pasando la cordillera. Un poquito más. Otro saludo enorme para Sandra, que nos está escuchando de María Chica. Sandra, ¿cómo está María Chica? ¿Está bien? ¿Llovió por ahí? ¿Cómo están los caminos? ¿Energía eléctrica? Ahí está mala fama. Ahí está. Falta la gorra, el pantalón y salimos a bailar. No, pero yo le escucho la entrevista que le hacen a este hombre y siempre tiene la palabra exacta para todo. Me mata, es digno de escucharlo. Ahora que no sos mala fama y cumplido, usar ropa prestada y pelo corto bien barrido, cuando andas cortando fruta, te cruzas con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino, tinto y sustancia,
entonces salimos al aire. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo es su nombre? Tomando unos mates. ¿Está tomando unos mates? Está lindo. ¿Qué tal está por ahí? Todo lindo. ¿De qué parte nos está llamando? Dígame su nombre. Yo soy Paulina y soy del barrio 150. Ah, qué lindo, Paulina. Me alegra un montón que nos esté escuchando. Cuéntenos algo sobre su barrio, porque la idea es que tengamos la comunicación y nos cuenten sobre los barrios. Entonces, si hay algo que reclamar, ya le reclamamos. Ya. Muy bien todos los vecinos, no le quejo del aire, quiero saludarle a todos, que me están escuchando. Yo es la primera vez que te llamo. Ah, bueno, gracias, Paulina, gracias por la comunicación. Ya vamos a agendar el número y le vamos a tener como nuestra fiel oyente acá. Exactamente, sí, porque me levanto a las 7 de la mañana. Bueno, a las 7 de la mañana, si Dios quiere, estamos tratando de convencerle a... ¿Usted lo ubica a Miguel Moscarella? ¿O no? Bueno, Miguel Moscarella antes tenía un programa que se llamaba Saliendo al Campo. Entonces, ahora estamos esperando que se recupere un poquito, que se endurezca bien su cadera, porque tuvo una operación. Y ya va a empezar de nuevo, si Dios quiere, ahora que los días van a estar más tranquilos, no hace mucho frío. Vamos a empezar con Saliendo al Campo desde las 7 de la mañana hasta las... Bueno, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Sí. Bueno, gracias. Daniel Carabajal. Bueno, gracias por la comunicación, le mando un beso enorme. Y a toda ahí la gente del barrio también. Gracias. Hasta luego. Ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti. Ay, vida mía, no me hagas sufrir. Bueno, acá hay una oyente. Todavía no ha terminado de pasar la panza, Hugo, porque la puerta quedó abierta. Acá hay un oyente que espero no se enoje conmigo, pero acá como me aparece su número y abajo el nombre de ella es La Enana Bella. La verdad que es muy linda por la foto, ¿eh? Y me pone, hola, buen día, muy lindo su programa, pasen algo del Matador, el tatuaje. Soy de Perú Gorría, un oyente fiel. No. ¿Otra vez? Pero póngale, vamos a ponerle para la Enana Bella, vamos a ponerle el tatuaje del Matador. Tendríamos que preguntarle si ella tiene tatuajes, ¿no? Oh, si le convenció la canción del Matador, se hizo la cara del Matador o algo. Pero esta niña tiene pinta que tiene tatuajes. A ver qué dice. Bueno, pásele, vamos a complacerle al oyente. Ya no puedo estar sin ti, con tu cariño sería muy feliz. Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti. Ay, vida mía, no me hagas sufrir. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos lindo y perfecto. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Mirta Avellaneda de Paraje Yaguarí. Hola, Mirta Avellaneda de Paraje Yaguarí. Recién lo estábamos tratando de comunicar ahí, siempre. Hola. No, quería saludarle por el hermoso programa. Bueno, Mirta, usted se llama igual que mi mamá. Y bueno, nada, acá estamos en el Paraje Yaguarí, somos fiel escucha de la radio. ¿Qué tal está el Paraje Yaguarí? Acá es quinta sección Mercedes. Ajá. Uy, no le vamos a poder reclamar nada a la municipalidad de Curuzú entonces. Y bueno, quería saludarle también a
a la EFA Mensupe Guará, que yo tengo mi hijo ahí, mi hijo y nieto tengo ahí. Los otros días se fueron a Sauce y salió Rey. Ajá. Yo escuché hoy que estaban saludando a la EFA de Sauce, y entonces yo también. Bueno, hay varias Y a todos los profesores. bueno, ayer justamente le estábamos hablando le estábamos llamando en realidad a la señora Daniela Ayala, que ella es esposa de uno de los profesores de la EFA Mensupe de Guará. Sí. Mi hijo se llama Hernán Núñez y él salió Rey en Sauce. Ah, mira qué lindo. Él salió. La corona trajo de allá, que salió el Rey, y bueno, yo le deseo mucha suerte, y bueno, no sé, qué sé yo, a mí un orgullo para mí. Claro. Y lo más lindo es que los chicos estudien, ¿eh? A mí, yo ya pasé el medio siglo y sigo estudiando. Pero la verdad que lo mejor que hay. Sí. Él se muda de aquí, se va en la moto, más antes cuando se iba a Solari le llevaba hasta Curuzú. Claro. Ahora, para que todo el mundo sepa, la EFA Mensupe de Guará está por ruta 119 a la altura de la estancia Santa Teresa. Bueno, está en una de las entradas de la estancia Santa Teresa. Sobre ruta 119. Está por ahí. Nosotros siempre solemos estar, y bueno, si podemos colaborar, colaboramos con lo que hay. Yo no digo, pero le doy gracias a Dios que mi hijo sigue estudiando y está ahí. Es muy lindo. Sí. No sé, no tengo palabras para decir, ¿no? Todo lo que uno pasa a decir y se escucha, no sé. Sí. Y bueno, y le saludo, y muy lindo, Bueno. lindo. Bueno, gracias por la comunicación y un saludo enorme a toda la gente de Yaguarí. Ya nos vamos también poniendo en contacto con la gente de la EFA, de la Mensupe Guará. Yo también conozco, y nosotros en una oportunidad hicimos una colecta para la EFA de Paso Tala. ¿Se acuerda de la época de las inundaciones? Eso, bueno, le habrá llegado. Sí, yo escuchábamos, sí. Sí, y bueno. Así que un saludo enorme y felicitaciones por el reinado de su nieto, ¿eh? Hernán Núñez se llama él, Hernán, bueno, un saludo enorme para Hernán. Y todo, gracias por la comunicación. Acá nos estábamos comunicando, justo le estaba preguntando a Laura de María Chica y nos terminó llamando María de Paraje Yaguarí. Tengo una oyente de Paraje Yaguarí, siempre nos manda mensaje. Acá me contesta Laura: buen día, todo bien, por acá está lindo el día. Estamos con luz y el camino está lindo. Dice, estos días pasó la máquina y hizo un repaso. Gracias. Bueno, gracias. Le vamos a tener a Laura ahí de la zona de María Chica como corresponsal de Radio Guaraní. Ella nos va a pasar toda la información. Toda la data. O sea que lo más importante es que tengan luz y bueno, el camino siempre es importante, ¿no? Si la máquina repasó ahora por ahí, espectacular. Gracias Sandra. Y hablando de Sandra, nuestra fiel oyente Sandra Almirón, que es la maestra de Paraje Pairirí, todavía no nos mandó ni un mensajito. Quedó en stand-by. Un saludo para Carola. Carola, sí, ya temprano seguro nos mandó un mensaje. ¿Por dónde andará Carola? Carola está igual que Sánchez, ellos andan en la ruta, todo. ¿Y Sánchez? Carola tiene un almacén polirrubro sería, ahí en el Paraje de Pairirí. Ella está, bueno, no está tanto, porque ella está... Que no conozco Pairirí. Pairirí, linda. Voy a ir cuando nos vayamos a Sol. Tiene que ir. En realidad yo le suelto la entrada y usted se va caminando. Yo me voy caminando. Y ahí le llega Sánchez. Y Sánchez me trae de vuelta para este lado. Y si tiene sed, se va hasta el polirrubro. Hasta el polirrubro, al negocio de Carola. Bueno, yo le digo polirrubro porque Carola tiene desde agua mineral hasta
Hasta que- todas no sé, las bebidas que hay. hasta calcha, cojinillo, alpargata, termo, perfume. El trenzado de Sotelo. No, bueno, no sé, el trenzado Sotelo no lo va a vender. Está medio difícil esa. Bueno, teóricamente el trenzado ese lo va a usar ahora para el desfile, ¿no? ¿Le pasó el tema del matador a la enana bella? ¿Tatuaje? ¿El tatuaje? Hazte un tatuaje. Seguro que se está emocionando la enana, ¿eh? Con una Un lagrimón le debe estar cayendo. que digan que eso es mío. ¿Y cómo dice? Salsa mami, hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío. Yo te subo el traje, yo bebo de tu río, con mi dedito te hago un remolino y esas montañitas yo las convierto en volcán y con mi lengüita lava voy a sacar y te hago mía, 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 y te hago mía, 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 mía. Le decía, señor operador, que medio exótico el tema del matador, ¿eh? Como dice que... ¿Sabes lo que me hace acordar el tema del matador? Es el capítulo de Los Simpsons, que tenía la gelatina ese que se le pegó por la... Es famoso el capítulo. Pero bueno, que Homero estaba ahí, le sacó con la lengua prácticamente la gelatina. Pero hay chicas que tienen ese tatuaje. cual? Usted. ¿El cual? Bueno, usted no le ha preguntado que usted no tiene ojo para nadie. No. Bueno. Una mentira esto. Me parece muy bien y me pone extremadamente contento. Acá me está contestando Miguel Moscarella, me dice, te estoy escuchando. Bueno, así que si me estás escuchando, ya sabés que te estoy comprometiendo al aire, que ahora en cuanto mejore el clima, esté más tranquilo, que no haga tanto frío. Bueno, ahora es que un día 40 grados, el otro día tenemos 10 15. grados, pero las puertas de acá, las tranqueras de Radio Guaraní están abiertas para usted, así que vaya preparando, armando su producción, y bueno, espero que el 1 ahora de noviembre ya empecemos, ¿eh? Le dejo ahí la inquietud. Escucha. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Se va a la mañana a las 11 ya, ¿eh? ¿Habrá llegado el señor y el gobernador a Cazadores? Todavía estamos en silencio, che. Parece que se fueron todos a recibirle al gobernador y dejaron los teléfonos. Acá, ¿vio la foto que le mandé recién? Me ponen, a ese chico lo tengo en el Facebook, no por mí, ¿eh? Después no quieren que ejerzan violencia de género, ¿eh? ¿Cómo? Dice, a ese chico lo tengo en el Facebook. ¿Podés creer? A él, que no lo conozco, lo tengo de amigo y no a vos. ¡Ven! Jesús María. Pena. Bueno, no quiero entrar en conflicto, ¿eh? No, pero dígame la data, a ver el nombre, quiero mirar nomás. No, es que nada. Después me van a venir a acusar a mí de que... Tranquilo, igual yo borro todo, borro. No, yo borro todo, yo. El amigo Miguel nos manda, bueno, gracias, dice...
Le vamos a ir a buscar si no aparece el primero, ¿eh? Si no, le sacamos las muletas y le traemos arriba del hombro, ¿eh? Buen día. ¿Cómo amaneció? La amiga Laura Olivera acá nos está mandando mensaje. Buen día, dice. No sé si nos estará escuchando, ¿no? Son las 11 de la mañana ya. No le voy a preguntar qué va a cocinar. Vamos a tirarla el chivo, Pero, ya que cocinan en los parajes. A ver, dale. No, a esta hora ya habrán almorzado. Todos los No parajes. creo. Bueno, déjeme hacer un llamado de atención acá. ¿Meta? Para la parte de zoonosis. La gente, acá recién me estaban comentando que la gente llama por teléfono a zoonosis por el tema de las castraciones, vacunaciones, etcétera, etcétera, o que al menos le pasen el cronograma. Y lo de zoonosis parece que, no sé, tiraron el teléfono por la ventana, o te tildan el visto. Ah, ¿tienen WhatsApp? Tienen WhatsApp y te tildan el visto. Ah, no sabía eso, ¿eh? Bueno, ayer me pasó a mí con una... No estamos malos, No, nadie dice que están malos, sino... Por lo menos que den respuesta. Lo que pedimos es que le atiendan a la gente, porque yo la otra vuelta estaba viendo una publicación en el Face de una señora que es protectora de animales y se estaba quejando que un señor se le fue y le dejó un perro ahí, a donde ella tiene su albergue, ¿no? de perros. ¿Cuánto tiene usted? ¿2 o 1? ¿Qué? Animales. Hoy el día de los animalitos. Como 50 tengo. ¿Usted tiene su gatito y qué más? Tengo gato, perro, laucha. Yo tengo 4. Caballo. 4 perros. En el campo tenemos como 60 perros. No, vamos en el campo y no nos atiende ninguno uno. pasa todo. hambre, le puedo asegurar. Bueno, volviendo con el tema. La señora estaba mala con el señor que fue a dejar el perro y le estaba diciendo que por qué no le hace castrar, que esto, que lo otro. Bueno, acá un claro ejemplo de zoonosis, al menos que se comunique o nos mande por la radio. Nosotros decimos dónde van a estar, cuál van a ser la fecha de castración, si hay cupos, si no hay cupos. Operativos. Los operativos. En realidad sería bueno que se comuniquen con nosotros y que charlemos, ¿no? Porque hay mucho... ahora, bueno, yo no estoy viendo muchos animales sueltos. Eso es lo que no se ve en las calles ahora, ¿veo? Ahora, lo que sí me molesta son los perros esos que se juntan enfrente del banco y pasa la gente en moto y le salen a correr. O los perros que están acá en la entrada del ejército. Esos sobre son otros. agua de corriente. Esos perros han provocado accidentes. Voltearon gente en moto, en bici. Te muerden el guardabarro del auto. Porque uno por ahí frena, no le quiere atropellar y el perro entra a morderte todo el guardabarro. O sea... Y cobrarle a quién si se rompe. No, son perros sin control esos. Pero bueno. La realidad es que son perros, los perros del pueblo, ¿no? Pero hay que pegarle un chilo para que no sea así. Hay que educarle también, como las criaturas, hay que educarle a esos perros. Saluditos para mi hija Aramí, que está escuchando, o no está escuchando ahí está todavía en la escuela. ¿Cómo se llama su madre? La mamá de Aramí. No. Mi mamá Sí. se llama Susana y mi papá Hugo. Hay un muchacho allá que nos está espiando, mira. Saludo, entonces un saludo enorme para... Mira, Sánchez. Para Susana y para Hugo. ¡Hey! Llegó el hombre del locro. Se levantó el gallo. Le vamos al banco que sea el mate él. Matame el gallo, dice. Apareció Salvador. ¿Cómo se llama usted? ¿Salvador Antonio? ¡Qué camisita, don Salvador! Hoy el día de la casa. Sentate en el medio, no te vamos a apretar. Vení a matar al gallo. Vení a matar al gallo, che. No, porque si no Si no te qué, habla Salvador, habla. ¿Le viste al gobernador? No, le he visto el helicóptero. ¿El helicóptero? Me imagino que no apoyó el helicóptero en la ruta nueva de acceso a Cazadores en Correntino, ¿no? No. ¿Y a dónde apoyó? ¿Está allá? El Salvador tiene miedo de hablar, le vamos a comprometer. El gobernador después le va a dar un chirlo. Pero hoy es el día de las camisas, ¿o qué? Mirá. Hoy es el día de las camisas. Mirá la camisita que se mandó el vago. Rosadita, primaveral.
Acá está, mira. Ya tenemos para el fin de semana. Dice, hola, buen día, los escucho desde Va y Viene. A través de su programa los invitamos a un bingo mañana en la escuela 585. A beneficio de los chicos que quieran realizar viajes. Es una extensión del Labarnillo Sorribe. A ver si me sale el nombre. Luján, ¿cómo está Luján? Perfecto, ahora lo vamos a publicar mañana, entonces es el bingo. El bingo en beneficio de un viaje de los chicos de la escuela 585. La escuela esa es la que está pegada a las vías, ¿no? La que está acá justamente le tenemos al dueño, o en realidad a uno de los dueños, porque ese terreno era de su padre, ¿no, Sánchez? Sí. Sí. El terreno donde está la escuela 585. Así es. Bueno, era de Seferino Sánchez, era su papá, ¿no? Sí. Bueno, y ahora acá lo tenemos a uno de los herederos de Seferino Sánchez, que fue, creería yo, que él fue el que donó ese espacio, ¿o no? No, eso ya. ¿Qué está mirando? No, ahí? mirá. Los huevos. Mira. Eso está prohibido por ley, ¿eh? Bueno, entonces Luján, acá el Luján de Va y Viene nos invita al bingo. Es un bingo familiar, va a haber servicio de cantina y sorpresa musical. Espero que no vaya al matador con el tatuaje porque ahí ya estamos mal, ¿eh? Bingo familiar, 5 de octubre a las 17 horas, extensión áulica rural número 585 de Va y Viene. El primer sorteo en línea son 6 platos y 6 vasos. Después del sorteo en línea, el segundo premio, tenemos una termera y un cartón. ¿Me dice acá? Yo ya estoy ciego también. Bueno, vamos de nuevo con los premios. Premio a la línea, platos y 6 vasos. Ese es el primer premio. El segundo premio a la línea 1, termera, y al cartón completo un cordero. Pienso que se debe leer así, ¿no? Cualquier cosa me corrige Luján. Usted que está acostumbrado a los bingos, Sánchez, ¿se lee así? Primer línea, segunda línea. Sorteo línea 6, dice acá. Primer línea, sí. Ah, sorteo. Primer línea, Segunda sorteo, primer línea. línea. 6 platos y 6 vasos, ¿no? El valor del cartón son 10.000 pesos. Va a haber grupo musical, cantina, todo. Después dice, segundo sorteo, línea. Es una termera y a cartón completo un cordero. Ahí está, ahí aprendí. ¿Yo? Todo se aprende. Tercer línea. 10.000 pesos la línea y el cartón completo un cordero. Y hay mucho más sorteos, mucho más sorteos. Wow. Trambólico. Una selfie con Sánchez o una selfie con Hugo también pueden sortear. Una selfie con el chico de la capucha. Una selfie ahí con Con Rocky Balboa. Bueno, así que recuerden, vamos a estar anunciando mañana. Le vamos a pasar el cartel a Tony y a Sotelo para que mañana a las 6 de la tarde le hagan recordar que en la escuela de Va y Viene hay un bingo familiar. Así que bueno, ahora vamos a compartir en el Facebook. Está cerquita, está cerquita. Está lindo para ahí. Traer silleta, dice, o si no, una mantita y se sientan en el piso. Conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. No me contestó la enana bella si le gustó el tema. Le pasamos el tema del matador, el tatuaje. No me contestó si tiene tatuajes hechos. Un saludo grande para toda la gente de Perugorría. Perugorría, lindo Perugorría. La otra vez estuvimos en el balneario de Perugorría. Un lugar espectacular. Arenas blancas, ni el Miriñay tiene arenas blancas, pero en Perugorría tenemos arenas blancas. Señor, Diga. saludito a los chicos que están en la obra por Monteagudo, nos están escuchando. ¿Les gustó el tema? ¿El matador? No, el tema de Mala Fama. Ah, el tema de Mala Fama. Su tema le gustó. Sí, bueno. Hay un tema de Mala Fama, dice que se mueran los feos. Lo conoce, el operador lo conoce. No, está en stand-by. Buscá. Ese, el de Mala Fama, que se mueran los feos. Y después le robaron la bicicleta de Carlito. La motito. La motito de Carlito. No es que seamos viejos, pero...
¿Cómo está el tropifono de Sánchez hoy? Sánchez, ni que El otro día estaba pescando en el Mocreté y pasó en auto, usted lo saludé y se hizo como que no me vio nomás. No, la verdad que no. Sé porque no te quiso traer, ¿no? No, ¿qué hora era? ¿La tardecita? Tardecita, señor. Ah, sí puede ser, sí. Pero viste que hay muchos pescadores y yo me tengo cuidado, ¿viste? Con los pescadores. Acá ya veo que el amigo este no tiene abierto el micrófono, nosotros estamos meta charla, así como que te hizo en el patio de casa, ¿no? Acá la amiga Lisa me está haciendo unas preguntas, dijo que le iba... ¿Se escucha al aire? ¿O no estamos al aire? Hola Lisa, ¿cómo estamos? Mirá acá, entre Agustín que está de operador y le estamos pidiendo unos temas que eran de antes de que él nazca, y yo que estoy al aire no podemos buscarte la publicidad que necesitas, así que ya te vamos a estar mandando, no sea impaciente. Bueno, entonces recuerden, hay varias actividades este fin de semana. Acá me manda otra fotito Luján. Me manda una fotito Luján. Ah, mira, soy Luján de Cuatro Bocas. No, seguro Don Sánchez lo sabe. Lo conoces. Luján de Cuatro Bocas, diga. Ay, no abre la foto. Bueno, debe estar bajando. Sí, bueno, Sánchez es vecino de la escuela. Ahora que y estamos Luján acá. es de Cuatro Bocas. Señor, usted que está ¿Cuatro Bocas cuál sería? ¿Cuatro Bocas de acá? ¿De Brambila? No, entiendo, estamos hablando de Vaivienes. Aprovechando la zona de Vaivienes, Cuarta Ávalo, un saludo enorme para mi amiga, mi amiga Mirta, la mamá de... Ay, esta chica no me estoy contando el nombre. Ahora, Daniela Sánchez, mi tocaya. Daniela Sánchez, mi tocaya, es la hija de Mirta. Ellos viven en Cuarta Ávalo. ¿A dónde te vas? Ya le llamaron la atención al hombre. Así que bueno. Cuatro Bocas de Greve, me dice. Sí, ahí nos está mandando la foto de la. Me está mandando la foto de la escuela. De donde dice Gran Bingo sábado 5 de octubre, 17 horas. Ahí le vamos a estar. Le vamos a decir a la secretaria que no grite tanto porque se escucha de acá los gritos de ella con Hugo. No sé, que están peleando allá. Encima Hugo deja todas las puertas abiertas. Acá Sánchez no quiere hablar nada. Cuéntenos, Sánchez, ¿cómo está el camino? Está bien. Bastante bien. A pesar de las lluvias. Pero hable más fuerte porque si no hable en ese micrófono. Bueno. Recién lo tuvimos. ¿Está por ir a la Feria del Libro? Sí, mis chicas están por ahí. Por ellas traje una ya hoy para ahí. No presentó ni un... ¿Usted no presentó ni un libro? No, hasta ahora no. ¿Y usted? ¿Presentó algo o no? No vaya a tener suerte, nadie va a comprar la historia de mi vida. Usted tiene que presentar un libro. Acá estamos con Salvador Sánchez, que fue el ganador del primer premio del Locro de este año, ¿no? Vamos a ver si el año que viene mantiene su título, si sí. Retiene o si le va a ganar. Porque Sotelo me dijo que está hasta las manos, dice Sotelo. Sotelo dice, ya tengo la olla, ya tengo la leña picada, ya tengo las patas frisadas, todo ya tengo. Pero en realidad no sé. No tiene la fórmula. La fórmula del locro no tiene. Lo que pasa y es si que... hace el locro como el trenzado ese que estaba haciendo. Lo que pasa es que hay veces está bien y bueno, le da el sabor que tiene que darle, y hay veces que uno se le escapa a veces el sabor y bueno. Y vamos a ver ahí cómo andamos este otro año, si Dios quiere. Le mando un saludo grande ahí a Paraje Payrí, a Subaldo, a doña Paulina, que siempre está escuchando, así que un gran saludo para ella también. De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende, la mamá, dejándose las lágrimas. Su florecita la encontraron en un gran
mandan un mensaje, pero en realidad no me dicen el nombre. Se me hace que lo ubico. Se me hace que lo ubico por la foto de perfil. Tiene un boxer. Y ese boxer creo que es de Carola. Así es. No, Carola, la hija de la tía Elsa. La tía Elsa se enoja cuando yo le digo tía porque tenemos casi la misma edad. Me dice Carola que desde las 9 de la mañana están buscando señal. No entre por esa puerta, Hugo, porque esa puerta no se cierra de adentro. Así que haga esto, mire. Salga, tranque desde allá y entre por aquella. Bueno, acá Carola me estaba diciendo que está desde las 9 de la mañana está tratando de buscar señal. Dice, y cazó una tacuara para el campo. Tuvo que subir con el teléfono con una tacuara para poder mandar mensaje. Acá tenemos un problema, dice, casi todos los días la señal de celular que tengo, he entendido que viene de cazadores. No sé si... no me explica Carola si es señal de aire o la señal del wifi de ahí. Porque tengo entendido, a diferencia de Basualdo, ahí en Cazadores, ahí en la zona de Pairirí, comparten cosas. Hola, querida. Bueno, no sé qué está escuchando. Oh. Sentate. Acá estamos con la niña, la niña. Yo la conocí prácticamente, casi que le tenía en brazos, ¿no, Salvador? Me parece que está mal ubicado, Hugo. Salga de ahí y arrímese por el micrófono usted. Recién estábamos hablando de... Sentate vos ahí, que aparte quiero hablar. Ella está con cara de vergüenza ahí. ¿Cómo estamos, Tito? Bien. ¿Bien? ¿Cómo andás? Esta niña, ¿cuántos años tenés vos, Tito? 13. 13. ¿Tu nombre? Almirón Damaristiara Salomé Sánchez. Oh, todos los nombres tienen, ¿eh? Bueno, nosotros le conocemos como Tito. ¿Tenemos una llamada de teléfono? Hola, buen día. ¿Con quién hablo? Buen día, ¿usted trabajar? Sí. Yo soy de acá, de Paraje Minuane. Paraje Minuane, qué alegría. ¿Cómo es su nombre? Cástula Montenegro. Esa vuelta que mi casa se acuerda que su mamá me regaló un poncho. Ah, sí. ¿Te acuerdas o no? Me acuerdo. Cástula. Era rural y estuvimos conversando con los tibitos con la Berta. Claro. ¿Usted, Cástula? Sí, yo soy. Sí, qué lindo escucharla de nuevo. Ayer hablaste que nadie saludó a este paraje, por eso te llamé ahora. Usted me va a explicar cómo llegar hasta ahí. ¿Cómo se puede venir? ¿Cómo llego al Paraje Minuane? Salí de Cruz. ¿Cómo? Pasar por la Cautiva. Sí. Derecho nomás. O sea... derecho nomás y acá nuestra toquera tiene llave a la entrada. O sea, yo llego hasta la Cautiva. Es un camino derecho, no se dobla a ningún lado. Una calle. Yo llego hasta la Cautiva y de ahí paso la tranquera que está pegada a la Cautiva de derecho nomás. Vení nomás para acá, Ahí están los campos de Buenaga, ¿puede ser? No, Buenaga no está. Los Callabas. Había uno que tenía muchos caballos ahí, al lado del Buenaga campo. no hay Buenaga. Y bueno, pero estaba el de Tito Molina. ¿Y está conocer la estancia de la Tito Molina? Claro, que ahora es de Tucho Sur. No, para este lado, donde era la carnicería, acá en el campo. Ajá. Bueno, de ahí para acá no estamos nosotros. Bueno, yo me voy ahí para ir un otro día, voy a empezar, si me llego a perder, voy a empezar los gritos. No, venía a conocer un poco. Bueno. No sé, toda la gente que viene acá dice que es un hermoso lugar acá. Yo escuché siempre que es hermoso ese lugar, pero no puedo llegar. O sea, yo me voy hasta la entrada de la Cautiva que tiene el portón ese que es... Donde era antes que hacían las piedras, antes que trabajaban por piedra, ahí decía la Cautiva, y por ahí venir, más derecho sigue el camino. Pero hay dos portones en la Cautiva. Hay uno hay uno que es todo de material. No hay más, ahí se quemó todo, no hay nada, casa no hay nada, la calle nomás. Pero bueno, de ahí sigo derecho. Claro. O sea, no doblo para la izquierda, si doblo para la izquierda termino en la Clotilde. Y estamos enfrente de la Clotilde nosotros, enfrente. Entonces yo tengo... Viene enfrente. Yo tengo que ir para la Clotilde. Bueno, está.
Bueno, no, le pregunto, yo voy hasta la Clotilde, de ahí cruzo al otro lado de la vía, ahí está Minuane. Claro, ahí está Minuane. Estamos bien enfrente. Ahí había una escuelita antes. Y ahí es lo que yo vivo, ahí yo vivo. Ay, pero y bueno, ahí está la tranquera. Yo siempre llego hasta la tranquera enfrente de la escuela y está trancado. Claro, mi toquera está con llave, ¿viste? A veces vemos un auto que se arriba, pero de ahí vuelve a... ¿Y sí? Bueno, ahora voy a saltar la tranquera si usted me deja. No queda lejos, ahí más bajarte se baja, uno viene hasta acá con la llave. Claro, y bueno, pero por eso le digo, Cástula, si usted me deja, yo voy a saltar la tranquera. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O si no, me voy a ir por la vía y le voy a entrar a gritar, Cástula, le voy a gritar. Bueno, ¿sabes qué? Una cosa, quedamos todos mal porque no hay nadie en la radio ahora, ¿viste? Es una tapera en la radio ahora. ¿A dónde? Hay la radio, en otra radio, Guaraní. Pero ¿y estamos nosotros? Ahora están ustedes, pero hay veces que no está nadie, tocan la música. Está, no sí, bueno, nosotros le pasamos música. Lo que pasa es que no estábamos consiguiendo quien hable. Ah, sí. Yo te quiero ver, como esto me dio te quiero ver, esa vuelta yo te conocí allá en la rural. Claro. No te acordás nomás. Bueno, yo voy a ir. Tu señora que es la Cantero. Sí, yo voy a ir, Cástula, voy a ir, vamos a compartir algo ahí una tarde, vamos a tomar unos matas, una torta frita o algo. Ah, bueno, te espero entonces. Yo no soy delicado, vos decime qué tengo que llevar nomás, yo no. Después me vas a ver y vas a ver, ¿y este quién es? Sí, quiero mi corazón, te quiero. Bueno, Cástula, yo también te mando un beso enorme. Sí, gracias. Ayer ya me quería comunicar con usted, no pude, se me perdió el teléfono en la radio. Pero... Y ahora me puse a estar toda la mañana y encontré anotado allá. Ya te llamé. Ayer ya te estaba por llamar cuando se te hagan conocer los parajes donde viven, ¿viste? Claro. Yo escucho siempre la radio, es mi radio. A mí me gusta recorrer los parajes. Sí. Me encanta. En realidad, siempre encuentro gente amable, o sea, como vos, ya te voy a ir a ver personalmente. Claro, porque habrá sido hace bastante tiempo que nos cruzamos en la rural, ¿eh? Ah, sí, no sé cuántos años hace cuando ustedes estaban en la rural. Te casaste poco con yo te dije, es de la familia Cantero, esa chica. Claro, a la familia alguna le conozco, ¿viste? De la Cantero. Y no sé qué año sería entonces, no sé. Sí, un montón, allá por el 2010. Sí, por ahí. Bueno, Cástula, gracias por comunicarte. Un beso para tu mamá, para tu señora. Bueno, gracias. Grande. Un beso enorme. Bueno, ya voy a andar por ahí, Ya voy a andar por ahí. Bueno, está. Te puedo ir a visitar cualquier día, ¿no? No, cualquier día yo estoy acá en la casa. Cualquier día nomás pegamos nomás la tronquera y yo te mando a abrir la puerta. Bueno, perfecto. ¿Y total, ya tengo permiso para saltar la tranquera. Tengo mis gallinas, tengo muchos huevos. Ah, bueno. Bueno, algo vamos a hacer. Un bizcochuelo vamos a hacer, que sea. Ah, bueno. Está un besito. Beso, Cástula, gracias por comunicarte. Había sido que Paraje Minuane quedaba acá nomás, cerquita. Bueno, sí. Siempre yo siempre llegué a la tranquera esa y siempre miré hacia adentro. Hay una casa, pero está tapada de árboles y me habían dicho que era una escuelita. ¿Cómo andamos, Tito? Bien. ¿Cómo está la EFA? Contar un poco de la EFA. Recién me comuniqué con una señora, Mirta, abuela del que salió, ella me dijo que es abuela del que salió rey de la primavera de la EFA, Mensupeguará. Así que no sé. ¿Usted no salió reino, no? No. Pero, lo hicimos nosotros. ¿Lo hicieron? ¿O habrá sido ahí habrá sido la fiesta de cazadores? Para mí sí, pero no participó la EFA. Bueno, ahora le vamos a preguntar ahí. ¿En Sauce hay EFA? Sí, entonces hay una. Puede ser ahí. Ahí sí. Puede ser que esté ahí entonces. Pero no, esa no me acuerdo. Yo conozco la Mensupeguará y después conozco la de Pasotala. Y la de Sauce Aranduroga. Aranduroga. Y después hay una EFA viniendo de Goya, cerca de Colonia Carolina. Que no me acuerdo cómo se llama. Sí, esa no me acuerdo cómo se llama. Hay una y hay otra que está por el lado de Bellavista Salada, también hay otra EFA. Sí, hay unas cuantas. ¿Y cómo va esa escuela? Y bien por ahora. ¿Bien? Sí. Y contame un poco, ¿qué hacen ahí en la EFA?
Porque mucha gente no sabe, ¿usted cree que ustedes van ahí a...? No, bueno, los lunes entramos a las 8:30. Sí. Bueno, y entregamos celulares. ¿Entregan celulares? Ajá, nosotros desde Bueno, el a día ver, lunes. Atención, directores y maestros, atención. Ejemplo a seguir, directores y maestros de primaria y secundaria de acá de la ciudad. ¿Qué hacen? Entran los lunes y lo primero que hacen... Nos sacan el celular. Entregan los celulares. Hasta Digan, el día... nos sacan porque así nada. Ajá, hasta el día viernes. Hasta el día viernes. ¿Y de ahí cómo se comunican? ¿Señal de humo? No, o sea, si nosotros queremos comunicarnos con nuestros padres, tenemos que pedirle a algún profesor. Ajá. ¿Quién está de director hoy en día en la EFA? Cristian Almirón. Cristian Almirón. Sí. Y yo lo conozco, bueno, Cristian Almirón personalmente todavía no lo conozco. Le conozco a Daniela Ayala, que ella es la señora de un profesor, no me estoy acordando el nombre. Ahora la vamos a preguntar. El muchacho ahora creo que tiene una camioneta negra. Ah, sí, es Cayo, el profe Cayo. Cayo, Espíndola. Cayo Espíndola. Ajá. Y bueno, ¿qué actividades hacen ahí en la EFA ustedes? Tenemos huerta, vivero, bueno, y un montón de animales. De todas las actividades esas me imagino que vos tenés nota 10, porque ahí en tu casa tenés huerta, tenés vivero, tenés cría pollo, teru, ñandú, perrito, gatito, todas las clases. Todo. Ya esta niña tiene que estudiar veterinaria. Ya creo que va a pasar así el largo la carrera, en tiempo récord va a ser. ¿O qué tenés pensado estudiar más adelante? Veterinaria o policía. ¿Policía? Puede ser veterinaria y después puedes ingresar a la fuerza también, que es mucho mejor. Y ahí sí se va a complicar. ¿Vamos a seguir las carreras de acá del comisario Sánchez? Sí. Después me va a tener que acomodar por algún lado cerca. Vaya a Paraje Tuna. O si no, para cuando se reciba la Tito ya va a ser municipalidad Parirí. Sí. Y si Malvina Malvina está en las mismas condiciones que ¿cómo se llama? Que Cazadores. No sabía yo que Malvina estaba. La verdad que lo que yo no sé es si Malvina es todo junto, que todavía nadie me llamó y me avisó, bueno, sé que se divide Malvina Norte y Malvina Sur, pero no sé si las dos hacen uno o son dos diferentes. Y lo que no sé cuál fue el municipio, ¿no? ¿Cuál es el municipio que funciona? Si es Malvina, Malvina Sur o Malvina Norte. Tengo que ir hasta Malvina porque me prometieron una cabeza de antílope. La voy a buscar. Ahora me van a... El antílope murió por causas naturales, Se la va a comer ahí, entonces tienen una cabeza guardada porque después van a salir los protectores animales que uno anda matando antílopes. Sabía que había antílope acá, ¿no? Sí. Y cada vez se está arrimando más a la zona. La verdad que sí. Sí. ¿Y usted qué opina, Salvador, que anda por allá por la zona? ¿Esos animales hacen algo? ¿No hacen nada? ¿El ciervo es perjudicial? ¿El chancho? Y para mí el chancho es más perjudicial. Dice que a veces los animales están pariendo eso. Ajá. Y bueno, después los corderitos, mejor dicho, le da de comer. ¿Le come? Sí. Pero hasta ahora, gracias a Dios, ahí en la zona no. Pero hay otros lados, y según los comentarios que hay, que está haciendo daño eso. Sí. Bueno, acá en la zona de Mercedes, yendo para los esteros, un muchacho perdió el brazo por un ataque de chancho salvaje. En realidad, muchos dicen chancho salvaje, pero cuando vos lo ves, es un jabalí prácticamente. Y bueno, sí. Después vamos a ver si lo... Vos sabés más que yo, porque viste que yo soy buen cazador. Así que... Bueno, no te ahí en el paraje dicen que no cazo nada. así estamos. No sé para qué. Según Mariano Riquelme, el muchacho que come los sándwiches de milanesa con torta frita, en vez de pan, hace sándwiches, tiene 2 tortas fritas tamaño grande, tamaño sartén,
y le mete una milanesa de un cuarto de, no sé, de ternero que... No sé cómo come el flaco, pero él come. Y él me dice, cuando yo voy, me dice, ¿vio los animales? Sí, vi. Bueno, al menos vio porque cazar nunca, ¿viste? Siempre me carga. Ahora me va a estar escuchando. ¿Cazaste alguna vez? ¿Cazaste? Y me habré casado de la oreja, me casé, sí. De la pata. De la pata. Bueno, hablando de un saludo grande para la muchachada de la estancia del Venado ahí, para el capataz Ayala, Ato Ayala. Ayer estaba mandando un mensaje a Ato, un video, y bueno, ahí está, también lo tenemos a Ariel Alegre, está Juancito, ¿cómo es el apellido de Juancito? Ávalo. Juancito Ávalo, está Mariano Riquelme, y no sé si el amarillo anda por ahí o no. Yo creo que no, che. Bueno, Juaca anda por otro lado. También un saludo enorme para ahí Santa Teresa, que está Luisito Romero y todo su personal, y en San Ignacio, ¿no? Está Lucas. El apellido de Lucas no me acuerdo, pero Lucas más conocido como Trapo. Así que un saludo para toda la gente de ahí de la zona. Doña Paulina todos los días le saludo y no es capaz de mandarme un mensaje. Y la otra vuelta estaba mala conmigo y estaba sentada al lado mío, rodeada de hombres ahí. Y dije, no, si voy a darle un beso a Doña Paulina me van a fajar todo. Así que me quedé sentado quietito, tranquila nomás. Vamos con un temita musical, amigo. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir, porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero, voy a demostrarte con mi amor. ¡Viernes, carajo! Porque ya no aguanto más el roce de tu piel, a mí me vuelve loco de placer, es tan grande el deseo, no me puedo contener. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel y a mí me vuelve loco de placer, es tan grande el deseo, no me puedo contener. Y te fijaste cómo suena. Y hoy te pido perdón, porque asumo mi error. Sé que ando en cualquiera, perdido y de fiesta, viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón, es porque fui un atorrante, un ladrón elegante, tonto y arrogante, que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor.
Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro. Y me enteré que vos te conseguiste. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Necesito algo de tiempo para comenzar de nuevo. Si estoy lejos es porque la distancia. Bueno, acá recibimos más saludos. La tía Elsa, yo le digo cariñosamente la tía Elsa, ella por ahí se enoja, así que un saludo para ella, para su esposo, don Ávalo. Un saludo para Juancito, seguramente Juancito debe andar ahí corriendo los terneros, juntando, no sé, la otra vuelta estaban baneando creo, o lo estaban apialando ahí. Estamos en época de aparición, ¿no, Sánchez? Así es. ¿Cuál es la época de esta ahora, Ahora. ¿Vendría a ser octubre, noviembre o septiembre, octubre? Octubre. Octubre más que nada. Sí, Bueno, de septiembre ya empieza también. ayer me estaba mandando una foto Diego. Tenían juntados 150 terneros, tenían, y me faltaban más todavía porque creo que faltaban como 50 vacas más paridas, así que. Y bueno, estaban ahí haciendo el tema de la seña marca, no todavía, ¿no? A ver, señales que se hace en la oreja. Y bueno, se le cura, se le castra, se le cura el ombligo, se seleccionan los futuros toros, reproductores. Ah, bueno, nosotros ya seleccionamos desde chiquitos. Sí, porque si no, después como la selecciona, este me gusta y ya está castrado. Sí. Luego tiene que ser un poquito grande. Se quema la guampa. Se selecciona ya cuando está 3-4 meses ahí más o menos Algunos ahí porque el capataz Riquelme le tiene ahí, bueno, los castra, quema guampa, todo. Y bueno, y ahí ya separa. Después no sé, ha de separar unos cuantos, después debe seleccionar. Después está la Tito que se está durmiendo. Bueno, contanos, Tito, ¿qué hacen después de las 8 de la mañana y que les secuestran los celulares? Perdón, digo, que ustedes entregan voluntariamente los celulares. ¿Qué? ¿Cómo sigue la actividad? Bueno, los lunes a las 8:30 entramos, izamos la bandera y ya entramos a clase. Ajá. Y de ahí tenemos clase toda la mañana hasta las 11:50. Ajá. Y bueno, y de ahí tenemos los de permanencia. Permanencia le hicimos nosotros a los que viven más lejos, sería. No, a los que quedan con nosotros durante el día. O sea, serían las autoridades. Ajá, una profesora y un profesor. Ajá. De 8:30 de la mañana a 8:30 de la mañana del otro día. Mira vos. Ahí queda. ¿Y eso que quedan dos grupos ustedes? ¿Queda un grupo de mujeres y un grupo de varones? Sí. Por eso es que queda uno y uno. Ajá. Y obviamente habitaciones separadas, todos separados, baños separados. Sí. Bueno, yo la EFA de acá no la fui a conocer todavía. Conocí las instalaciones de cuando estaba en Solari. Cerca Solari, sí. frente a Vaiviene, por ahí. Sí. Bueno, ahí sí conocí. Después la otra que conocí fue la de Paso Tala, sí. La de Paso Tala tenía hasta carnicería, panadería, todo. Pero todo hacían los alumnos, ¿viste?
ni idea. Ahí le superaban, los alumnos se levantaban a las 4:30 de la mañana, los que estaban de turno para hacer el pan, para el desayuno. O sea, los que estaban a cargo de la cocina se levantaban 4:30 de la mañana a hacer todo. Después le tenemos a Sánchez que está jugando con su teléfono ahí. Y después, ¿cómo sigue la actividad por la tarde? ¿Duermen la siesta o no? Sí, los que quieren pueden dormir, sí. ¿Y si no? Y si el que no, bueno, a veces nos dan para jugar a la pelota o al vóley. O si no, se sientan a tomar mate por la galería. Ah, o sea, es hora libre. Sí, tenemos... ¿Y después a qué hora empiezan las actividades, no? 2:45. 2:45. Ahí entramos a clase. ¿No están cabeceando en las clases por ahí? ¿Son divertidas, son aburridas? Porque imagínate las 3 de la tarde, te digo, entrar a clase después que comiste y demás, y empiezan a hablar, empiezan a cabecear como un pollo, ¿no, Mate? Sí, algunos sí. Yo a veces también, así en la clase. ¿Y clase de ahí de las 2:45 a qué hora van? Hasta las 5. ¿Hasta las 5? 5:10. ¿Y después? Y ahí merendamos. ¿Y después? Y bueno, y después bajamos la bandera. Y ahí a clase otra vez hasta 7:20. Ah, ¿clases siguen de nuevo la clase? Sí. Salvo los martes y jueves que tenemos educación física, después de la merienda. ¿Y las actividades, por ejemplo, de huerta y eso, lo hacen durante la tarde? Lo hacen a la mañana, o sea, porque nosotros nos levantamos 6:30 de la mañana. A las 7 izamos la bandera y ahí estamos en clase hasta las 8. ¿Hasta las 8? Hasta las 8. Y ahí hacemos nuestra actividad. Depende de cada actividad que le toca a cada uno. ¿Y clases, las que son teóricas, de que son todo materia del ámbito del agro o tienen otra actividad? Por ejemplo, matemática, lengua, no sé, después tienen huerta, qué sé yo. O así, ¿cómo te puedo aplicar? Materias que hacen referencia a la huerta, a los animales, o si no tienen matemática, historia, lengua, biología. No, tenemos también materias que son para... Sería pura y exclusivamente de agropecuaria, ¿no? Ajá, sí. Decirle las materias, todas las materias. Acá Sánchez quiere saber todas las materias que tiene la tita. En primer año, bueno, tienen horticultura, que sería la huerta. Claro. En segundo año tenemos lombricultura, que sería tema de las lombrices, y vivero, que es todo tema de plantas. ¿Vos sabés que en Corrientes el tema de las lombrices es un tema que te deja mucho dinero? Sí. Fuera de joda. Te deja muchísimo dinero y hay diferentes clases de lombrices. Hay una, la que tiene el anillo en el cuello, le digo yo, es la americana, ¿no? La lombriz loca que le dicen. Y después tenemos la lombriz que se encuentra en el campo, que es esa lombriz que tiene como medio metro de largo y es medio rosadita así. Nosotros la que estamos estudiando ahora es la lombriz roja californiana. Claro que nosotros le decimos lombriz americana. Y después a esa lombriz que es larga, nomás te digo, que se encuentra en el campo, hay veces que uno anda paleando y la encuentra en el campo, esa lombriz se la conoce más como minhoca. En la zona de Misiones la conoce más como minhoca. Así que la verdad que... Y bueno, ¿y qué hacen eso? Bueno, ahí estudian las cosas que hace la lombriz a favor de la planta. Sí. ¿Y qué más? No quiere hablar. Tenemos, a ver, ¿qué más? ¿Y cuánto? O sea, ¿usted se quedan todo el mes o van rotando por semana? No, tenemos, o sea, está el ciclo básico y el ciclo orientado. Sí. El ciclo básico sería primer año, segundo y tercero. Y el orientado sería cuarto, quinto, sexto y séptimo, porque ahí tenemos séptimo año. Ajá. Y bueno, pero ¿cómo quedan? O sea queda queda una semana uno, una semana el otro. No. Duermen. Tenemos 2 semanas cada ciclo. 2 semanas cada ciclo, o sea,
medio mes y medio mes. Ajá. Sí. Y los fines de semana nos vamos para la casa. Ustedes están de clase de lunes a viernes. Sí. Y por ejemplo, ¿y las 2 semanas que no van, qué hacen? Nos mandan trabajo de estadía, le decimos nosotros, que serían trabajos que nos mandan por teléfono. Y ahí tenemos que hacer y entregar la próxima semana que vamos, quincena. ¿Y eso cómo le mandan a ustedes? ¿Ahí sí se manejan vía teléfono? Ajá, hacen grupo. Ah, hacen grupo de WhatsApp, ¿sería? Sí. Y bueno, recién estábamos hablando con Carola y Carola dice que de las 9 de la mañana no tiene señal allá en Pairirí. ¿Cómo haces vos, por ejemplo, cuando estás en Pairirí para encontrar la señal y saber la tarea que tenés que realizar? Mandarle al teléfono en una tacuara y pasa wifi. Todos usan la tacuara. Todos usan la tacuara. Y si no, Sánchez tiene que subir arriba al molino. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no va a subir? ¿Y ahora cómo va a hacer para subir al caballo el 16 de noviembre? No sé cómo hacer. Vamos a tener que pasar caminando. Acá ya le mandamos una tarea para Dani Torres, de mi tocayo Daniel Torres, del centro ecuestre, ¿no? Centro Ecuestre Anguirú. O sea, a Dani tenemos que llamarlo uno de estos días para que venga y dé una charla. Yo sé que Tony se va a poner celoso, pero no me interesa. Que venga Dani, que vamos a hablar de todas las actividades. Porque yo pienso que es interesante, ¿no? Es interesante. La verdad es que si viene es Dani verdad y habla de lo que es de todo lo que es caballo, hay diferentes formas de manipular y de adiestrar los caballos, de amansar, ¿entendés? Y hoy en día la otra vuelta lo que hablábamos es que no se conoce, o sea, ya no hay amansadores de caballos, no hay domadores. En realidad, muchos no les gusta que le digan domadores y a otros les gusta que le digan amansadores, ¿no? La otra vuelta en la prueba de rienda que hizo el amigo Tomás Álvarez, ahí en Cazadores Correntinos, yo no sabía, pero había hecho una prueba de rienda de mansedumbre a 60 días. Y la verdad que los chicos que fueron, por ejemplo, en este caso que fueron de diferentes lugares, ¿no? Pero los caballos que demostraban esa, o sea, la característica era la mansedumbre de 60 días. Para que la gente entienda, es un caballo que empieza de 0 y al día 60 tiene que hacer caso a todos los movimientos del jinete. Ahí lo tuvimos al amigo Mariano Riquelme, que él es, no sé si le gusta que le diga amansador o domador de caballo, y estuvo ahí, estuvo cabeza a cabeza por el segundo puesto o el tercer puesto, no estoy recordando bien, con un muchacho que es de San Jaime. El de San Jaime creo que en realidad hubo una primero salieron cabeza a cabeza, hubo una discusión de que uno frenó antes, el otro frenó después, se corrió de nuevo y bueno, la circunstancia de lo que es eso, ¿no? Terminó saliendo él segundo. Pero la verdad que el único que yo conozco, no sé si capaz que en la zona de Cazadores Correntinos en otro lado hay, pero de la zona, Mariano González, Mariano González. Bueno, te está acordando de mí mi coequiper, mi colega de FM Total. Mariano Riquelme, que es amansador o domador, como le quieran llamar. Más que mejor a domador. Sí, domador de caballo. O sea que cualquier duda, llaman a la radio, me piden el número, alguien que tenga unos potrillos ahí. Yo no sé, él tiene ciertas características para domar los caballos. No sé si todos se pueden domar o un potrillo ya de viejos años ya no. O a los tantos años no se puede. Uno es medio tímido para hablar este hombre, pero bueno, ahora cuando venga Daniel Torres le vamos a preguntar que haga la clasificación de los animales, ¿no? Para mí, yo le digo,
cuando hablo con la gente del campo me dicen, no, aquel es un tordillo, un alazano, un tubiano, un no sé qué historia. Y yo le digo, para mí los caballos son todos iguales. Tienen 4 patas, dos ojos, 2 orejas, una boca. Y para mí es negro, rojo, blanco. Y aquel le brilla lunar o color ceniza. Y pero me viven retando, ¿no? Me viven retando, me viven retando. Pero bueno, yo tengo que aprender, tengo que seguir aprendiendo. No me acostumbro al vocabulario de ellos. El alazán, el tubiano, el lojuno, después hay otro como el tordillo, el rosillo. Así que hay un montón, hay una variedad. Vamos a empezar le vamos a llamar a Dani y después le vamos a llamar a Mariano, pero no creo que se anime a hablar. Le vamos a agarrar de la oreja para que hable. Otro conocedor, muy conocedor de caballo, es Ato Ayala, el capataz del Venado. Muy conocedor, bastantes caballos tiene. Lo podemos llamar a Don Riquelme, también otro conocedor, y Don Riquelme le gusta hablar también. José Alegre de Paraje Espinillo sabe mucho de caballo también. Tomás Álvarez también sabe mucho de caballo, el amigo Tomás Álvarez. ¡A cruzar los dedos! Rufino Acuña, el amigo Rufino Acuña. Nos estamos olvidando de Rufino Acuña, justo ese día que estábamos por desfilar juntos allá en la... Re loco ese chabón. En la procesión de la Virgen de Itatí, tuvo un inconveniente, se tuvo que quedar, le tuvo que ir a cubrir la guardia a un muchacho que tuvo un accidente. Así que tenemos una segunda cabalgata pendiente con Rufino. En realidad no hay cabalgata, ¿no? Es un desfile. Ahora vamos a ver si para el 16 de noviembre nos encoquetamos y desfilamos acá. Con el permiso de todos, ¿no? Vamos a ver si desfilamos para el 16 de noviembre. A mí por ahí medio que se me quiere poner ahí los caballos mi amigo. Pero estamos comprometidos para el 16. Estamos comprometidos, sí. Y es más, yo creo que ya nos comprometieron para el 10 de noviembre, en el acto que se va a realizar ahí en Cazadores Correntinos. Ojo. Así que ahí también tenemos que ir. Sí, tiene que bajar la panza don Sánchez, porque si no, no va a poder subir al caballo. Va a estar igual que Tony. Tony, el único hombre que anda a caballo y se baja cansado. Bueno, Agustín, le voy a ir dejando hoy, le voy a dejar 5 minutos más temprano. Porque... 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Ya. No, porque si no seguimos hasta las 2 y vos te tenés que quedar hasta las 2. Pasa que tenemos que ir a hacer unos trámites acá con el amigo Sánchez. Y bueno, vamos a ver si resolvemos. Mentira, eso. En serio. Leo, acá hay un último mensajito que me mandaron al teléfono de la radio. Agenden el teléfono de la radio. Característica de Curuzú 3774 440514. No está Hugo, pero bueno. Así que agenden el teléfono. Claro. Pensé que tenía un mensaje nuevo. Bueno, y nuestra amiga de Perugorría no nos contestó si le gustó el tema que le pasamos del matador. Vamos a cerrar la mañana con el tema del matador y con el tatuaje. Y bueno, después nos estaremos encontrando el lunes si Dios quiere. Y si vuelvo. Así que un saludo enorme a todos. Que pasen un muy buen fin de semana. No se olviden que hay el bingo de la escuela 585 ahí en Paraje de Vaiviene. De la escuela de Vaiviene. Mañana a las 5 de la tarde se hace el bingo familiar. Va a haber cantina y músico sorpresa. Espero que no vaya Tony Sotelo, pero bueno. Porque ahí eso ya no va a ser una sorpresa. Así que están todos invitados, toda la gente que quiera ir a participar, a colaborar. Después vamos a estar hablando con los chicos de la escuela esa para que nos comenten a dónde tienen pensado viajar y si desde la radio le podemos dar una mano en cuanto a colaboración. Podemos ver a ver en qué van, si es que el amigo Agustín Raffo los lleva, podemos ver si conseguimos un descuento. Así que bueno. Hay millones de ideas, con muchísimas cosas se puede hacer por los chicos.
ídolo, Gracias. Acá me mandaron el último. Muy lindo, gracias por el tema, genio. Ese. No me dijiste tu nombre, y no sé si te gusta que te digan cómo está acá en tu WhatsApp. Bueno, nos vamos despidiendo. Un saludo enorme. Pórtense bien. Recuerden, mañana bingo, escuela de Vaiviene. Y la escuela agrotécnica también es un bingo para toda la gente acá en la ciudad. ¿Y usted no hace bingo, Sánchez? Todavía no. Bueno. El lunes seguramente vamos a estar hablando con Cacho Romero para ver cómo estuvo el tema de la visita del gobernador, si llegaron las notebooks a la escuela de Pairirí y Basualdo de Punta Portillo. ¿Y a ustedes le dan notebook o no le dan notebook el gobierno? El año pasado. ¿Le dieron? El año antepasado. Ah, ya le dieron. Pues yo todavía no estaba. Qué mala suerte. ¿Y ahora? Le dieron a... ¿Pero eso se la llevan a los notebooks o las dejan? ¿Cómo? ¿Eso se la llevan o se las dejan? Los alumnos se las llevan. Dejan en la escuela. No, llevan los alumnos. Tienen ellos. Sí. Bueno, acá la amiga de Perú Gorría me dice que no hay problema, que le digan Ana Bella. Bueno, un saludo enorme, señorita Bella. La estaremos viendo el lunes, si Dios quiere, que tengan un muy buen fin de semana. Y bueno, hasta el lunes. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Chau, chau, adiós. Todo sobre el tiempo que te conocí. Hazte un tatuaje debajo del ombligo. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Debajo del ombligo, con una flechita que diga que eso es mío. Yo te subo el traje, yo bebo de tu río, con mi dedito te hago un remolino, y esas montañitas yo las convierto en volcán, y con mi lengüita lava voy a sacar, y te hago mía, 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 y te hago mía, 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 mía. Hazte un tatuaje debajo del ombligo, con una flechita que diga que eso es mío. Yo te subo el traje, yo bebo de tu río, con mi dedito te hago un remolino, y esas montañitas yo las convierto en volcán, y con mi lengüita lava voy a sacar, y te hago mía, 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 y te hago mía, 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 mía.
Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. Correo Rural. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición, Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas, remate TV Rojan. 16 de octubre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo Patria. Ganador Pujol, agenda de remates, octubre 2024, martes 1 de octubre, segundo remate Genética del Norte, Sociedad Rural Villa Bertet Chaco, 14 horas, streaming Rosgan, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Martes, 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan. Lunes, 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Ganador Pujol, octubre 2024. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primera edición de remate Las Joyas del Litoral. Viernes 4 de octubre, 14 y 30 horas, desde la Sociedad Rural de Villaguay, Entre Ríos. 25 toros, 100 vientres, 30 ovinos y 8 equinos. Remate físico y por streaming, rojan.com.ar. Más información al 0345-421-2040. Hildarraz Hermanos, Campo Patria. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68.
¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragó-Ros, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12 minutos. Temperatura 16 grados. Humedad 85%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Te odio porque te quise con toda la fuerza de mi corazón. Ilusionaste mi vida siendo que tenías muy mala intención. ¿Cuántas veces me juraste y me traicionaste con tanta crueldad? Por tu falso juramento que Dios te perdone porque yo jamás no te vas a dar el gusto de verme sufriendo como vos pensás. Porque el amor que te tuve se transformó en odio, no te quiero más. Nunca más voy a mirarte, no quiero nombrarte
Vos sabés por qué te odio. Sabés que me hiciste daño. Fue tan grande el desengaño que me supiste causar. No te voy a perdonar, aunque me pidas llorando. Te olvidaré, no sé cuándo, pero te voy a olvidar. Te odio porque te quise con toda la fuerza de mi corazón. Ilusionaste mi vida siendo que tenías muy mala intención. Cuántas veces me juraste y me traicionaste con tanta crueldad. Por tu falso juramento que Dios te perdone, porque yo jamás no te vas a dar el gusto de verme sufriendo como vos pensás. Porque el amor que te tuve se transformó en odio, no te quiero más. Nunca más voy a mirarte, no quiero nombrarte ni escuchar tu voz. Ya encontraré quien me quiera y que no me engañe como hiciste vos. viene bravo. Ensillaré el doradillo, porque dicen que el tornillo es llamador para el gallo. Como es peligro el acero, no alto chaira ni cuchillo. En medio del temporal te persiguen por demás centella y rayerío. Para no dejar ni un lote, ni estrellarme al espinillo, para llevar la majada con rumbo al corral de rama, me alumbro con refugilo. Pezuñas que suenan entre un revolear de lazos, montado en su buen Picasso se acerca el enlazador, que
Para entrar en calor pide un trago de ginebra, luego al sombrero se quiebra y sin hacerse esperar, un entero adelgazar para deleite del criollo, tirar con todos los rollos es orgullo del lugar. Corrió noticia de que un gaso en las estancias del paredón tenía un caballo tordillonero, fue mal domado y quedó redomado. Y este gaucho dueño del potro desafiaba a cualquier peón. Él regalaba al tordillonero a quien montaba en aquel redomo. Yo fui criado en la ira del campo y yo no creo en asombración. En las estancias total desafío corrió el comentario en la población. Era un domingo al clarar del día, agarré el potro y el pueblo reunido. Tiré la calza en el lomo del cabra, paró la oreja y me dio escalofrío. Puse la bota dentro del vestido y algún gaucho de ser carriero. También dijeron conmigo era ocho, que montó en el potro montado y gallero. Salté en el potro, grité para el pueblo, este será el último desafío. Tordillonero apelaba en la piel, más de 20 horas desaparecimos. Más de una legua el potro corcodeó, mancho de sangre mi abuela plateada. Anocheció la gente por el campo, buscaba algo muerto por la invernada. Compraron vela, hicieron cajones y ya mi alma estaba encomendada. A medianoche todos desistieron, más de 1000 personas que a mí me buscaban. De ahí a poco se oyó un troteo y aquella noche la luna clareaba. Y yo venía al mi tordillonero, feliz saboreando una marcha troteada. Bajé del potro en el medio del pueblo, dejé la arena de atrás en el camino. Tordillonero mojado en sudor, quedó apastando al lado de mí. Había una china en el medio del pueblo, era muy linda y me sonrió. Ven a probar la marcha del tordillo, vino y montó el potro ni se movió. Más de una hora anduvo en el tordillo, cortó una rosa de su jardín. Llevé a mi casa mi tordillonero, más de otra historia que llega a su fin.
y parecido al que tiene mi abuelo. El pájaro de mi abuelo, suele mi abuela contar, cantaba todas las noches y ahora ya no canta más. Mi mamá está muy enojada por lo que hace mi papá. En cualquier jaula que encuentra pone su pájaro a cantar. Y cuando llega la noche y ella lo quiere escuchar, lo encuentra muy desganado, con falta de voluntad. Con el mío no hay problemas, él canta en cualquier lugar y a la hora que le pida, él no se hace rogar. Y si lo pide mi novia, lo hace con gran frenesí. Y si lo encuentro muy solo, lo hago cantar para mí. Y si lo encuentro muy solo, lo hago cantar para mí. Es para usted, amigo Lucio, un tema de gratitud. Gaucho que allá en Curuzú me tendió su mano leal, jamás se puede olvidar la virtud de su nobleza, hombre de una sola pieza por lo bueno y lo cabal. Curuzucuatía, cuna querida, tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar. Cuántos placeres, dicha y halagos de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio La Tosca, Yagua Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón.
tu antigua plaza Rincón Florido, donde una tarde le dije adiós. Aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, su posterior beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio La Tosca, Yagua Rincón, tu bello centro y al centenario lo llevo dentro del corazón. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Gran cierre de Invasión del Amor de Dios en Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este sábado 5 y domingo 6 de octubre desde las 18:30 horas en la Fundación CDC. Acceso este Ruta Nacional 119 frente al Gran Hotel. Serán noches de poder. Dios hará grandes cosas. No vengas solo. Te esperamos.